Pero muy buenas noches, saludos, bienvenidos, señoras. Ya estamos aquí en la cabina, aquí en la Arboleda, para poder presenciar lo que va a ser el llamado físico moderno, un ganador partidazo, Guaraní Libertad, un partido que siempre atrae por el nombre más que nada, porque no se ve reflejada lo que es la actualidad de ambos equipos. Guaraní que llega de ganar, Guaraní que llega bien, justamente en este mismo estadio, vamos a ir levantando, se vio otra cara con el Pipi Ronconi, vamos a tener un verdadero partidazo aquí en Arboleda, que no tengo que presentar, obviamente. Muy buenas noches, Mati, ¿cómo estás? Buenas noches, Johnny. Buenas noches a toda la audiencia que siempre nos sigue. La verdad, estamos frente a un partido que promete muchísimas emociones. Que nada por lo que es la rivalidad, digamos, que se ha creado entre ambos equipos. Ya desde aquella recordada campaña del 98, donde el equipo de turno lo que se vio que quería jugar en segunda división por lo que cayó. Siempre picante, o sea que me gusta bastante. Pero yo no miento, yo ni estoy diciendo una cosa como que sea. No, siento que un equipo muy alejado de estar también en esta situación ahora mismo. Ojo, así porque Y me gustaría que pase lo antes posible. están muy lejos, no están jugando por acá. Jugando lejos, estás jugando lejos. Y ahí, después ahí el año que viene se pierden a las 10, a las 11 de la mañana y medio cansado por ver su partido. Están un poco ajenos a eso, o sea, están acostumbrados. No sé, sí señor. Perfecto. Mira, Mati, estamos hablando del partido ingresando si quieres, pero tenemos equipos que no sale noche, el equipo de Pepe no tiene horario. Tenemos equipos que siguen nuevo. Este equipo está saca número 1. 5 antes, permanece día 4 para que se va para tener su dirección del fondo. Pero ellos están en 5, 36 para Diego Pérez, 4 para Diego Pérez y 26 para Diego Pérez, 9 de Jenny, y 18 para Cristian para Fernando. El partido de la pasada, Diego Fernández, para ganar la titularidad. Diego Fernández, recordemos que entró, vio totalmente el partido en ese segundo tiempo, un partido que estaba demasiado trabado en la fecha pasada, entró, supo cambiar, supo golpear a un Rubiñón que estaba haciendo bien su labor, pero como fue electo de figura. Diego Fernández sí arranca de titular, un jugador que sabemos lo que nos puede aportar esa zurda cuando está metido, cuando está encendido. Diego es un jugador clave. Ya vemos, señores, a los protagonistas, lo vemos a Guaraní, que va acomodándose en el costado de la cancha, le permite todavía por Libertad, que tiene confirmado, Libertad va a salir de la siguiente manera del arco bajo los tres tiros Rodrigo Morínigo, en el fondo, Steven Samuel Villar, jugador de Martín Chamulé, Diego Fernández, Diego Héctor Jiménez. En la mitad de la cancha va Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, jugador hay que atenderlo al sur, Lucas Sanabria. Alexis Frete, Matías Espinosa, Samir Molina y Lorenzo Melgarejo. Ese es el onceno que está preparando un técnico que conocemos, que estuvo de cumpleaños inclusive en la semana, que siempre bien ponderado por los jugadores de Guaraní. Ese es Francisco Javier Arce Rolón, el Chiqui, que lo vemos caminando y va pasando esta cancha que se
sabe Francisco Javier Arce Rolón. Una cancha que conoce. Rubén, un club, empezó a dar los primeros pasos como entrenador, inclusive. Le mandamos un abrazo grande a Rubio, que siempre me dice, sí, y debe de volver a Rubio Ñu. Todo preparado, acomodados, señores. Vamos esperando que se perfile Libertad para que arranque el clásico moderno, para que arranque esto aquí. Verán los partidazos que se viene en la Arboleda. Cuando ven que ya va cantando la raza negra, se va perfilando, va entrando la raza, va entrando también la gente en platea, canta la gente de Libertad, todos los que se fueron acercando aquí hasta la Arboleda, señores. Hoy le tengo una fe bárbara a este equipo de Guaraní, Mati. ¿Qué crees que te diga? Sí, yo también, porque Guaraní ha demostrado desde que Romagnoli asumió el equipo hace 2 fechas atrás. Lo que más me gustó hasta ahora de este equipo de Romagnoli, Johnny, es que lo que nos hace es rifar la pelota. Cosa que anteriormente veníamos quejándonos en cada posición porque Guaraní hoy por hoy no tiene un jugador en ataque que pueda realmente sentirse cómodo cuando toda la pelota va a él. ¿A qué me refiero con esto? Que no tenés un tanque como tal que te pueda ganar absolutamente todo por liga, que te pueda pelear, que te pueda guapear, que te pueda pilotear, de repente no. Guaraní no tiene eso y le favorece bastante tener a un jugador como Ferfer en ataque, porque Ferfer como que sabe, yo el otro día asistencia, Diego Fernández también entró bien, o sea, tiene jugadores para poder hacerlo de otra manera. Se va ingresando, ingresos para el ingreso libertad. Y un seno ya capitaneado por Gaspar Andrés Servio. Preparado el equipo de Guaraní. Ingresan los guerreros. Ingresan estos jugadores, estos muchachos que sabemos que van a dejar la vida por darnos una alegría para poder retirarnos este domingo de Pascua de la mejor manera, irnos con los 3 puntos, que es lo más importante. Ya todo presto aquí, a cara de perro, cara de guerra siempre, que es lo más importante. La actitud también es algo que cambió y mucho, te diré, Mati. La actitud es algo que Pipi Romagnoli vino y dijo también, lo vimos a los muchachos correr y bastante el partido contra Rubeñú, porque contra Rubeñú había que correr. Si querías ganarle a ese equipo de Gustavo Mourinho, tenés que correr, no hay manera. Claro. Vamos a solucionar. Tranquilo, señor, estamos en vivo. Ya todo presto, va pasando Libertad, va pasando todo el conjunto del cuadro Gumarelo, saludando a Guaraní. Hoy Libertad con el capitán Lorenzo Melgarejo. Está en un muy buen momento, Lorenzo Melgarejo. Muchos inclusive van pidiendo selección para el número 10 de Libertad. Pasa y posa el equipo de Guaraní, el aborigen. Hoy con 18 puntos de ganar lo podemos ir sumando y levantando. Qué importante que es siempre ganar este partido contra Libertad. Sabemos esa pica. Lo llamamos ahora clásico moderno. Estamos siempre atentos a eso. Pasa también Libertad, se acomoda para la foto, va a saludar el equipo de Guaraní. Levántese, señor, levántese, señora. De pie porque saluda a Guaraní, de pie porque saluda al equipo. Siempre bien recibido. Partido y semana cortísima. Y ahí vemos a casi todo el plantel. Qué lindo este gesto, ¿eh? Este gesto muy lindo. Gaspar Servio como capitán va encabezando casi todo el plantel de Guaraní, ya atraviesa todo el campo para saludar a Francisco Arce, para saludar también a Cristaldo. Quique, que tuvo a todos estos jugadores, Dani Pérez, un abrazo casi fraternal, te diré, con el Chiqui, también Diego, Patricio Coronel, Sebastián Saracho, saludan a todo el banco de suplentes de Libertad, que hasta hace poco nada más lo estaba dirigiendo el Chiqui. Dani Pérez, como hijo de Francisco Chiqui Arce, recordemos, Chiqui le dijo Cafú a Dani Pérez. Ya todo preparado, se hace sorteo, señores. Vamos a ver quién arrancará, quién moverá la pelotita.
Linda noche de domingo, linda noche de Pascua. ¿Para qué? Dejemos los 3 puntos aquí en la Arboleda, Santísima Trinidad. Ya todos presto. Vamos a ir repitiendo el equipo de Guaraní con Gaspar Servio en el arco. Línea de 4 en el fondo con Dani Pérez y Manuel Segovia, Saracho y Thiago Servín. En la mitad de la cancha, Lucho Martínez. Pez, adelante. Diego Fernández, Patricio Coronel por el otro sector. Y el goleador histórico del club guaraní, Fabián Fernández Acosta. Número de mucho peso, el 40 que tiene el queso. Ya todo preparado, señor. Ya nos vamos a acomodar. Agárrense todos porque esto va a arrancar aquí, en la Arboleda. Ya todos presto. Libertad con una camiseta alternativa, con la camiseta blanca va Libertad, que tampoco se venía encontrando mucho con la vuelta. Chiquiarse tampoco encontraba demasiado. No le venían dando los resultados y eso hay que aprovechar. Hoy solamente a 2 puntos de Guaraní. Si bien sabemos que estamos un poco alejados de lo que es el torneo en sí, una victoria siempre viene. Más todavía cuando la semana fue corta. Tenemos otro partido ya para el día viernes contra San Lorenzo. Un partido, este es un partido bisagra para Guaraní. Ya que de ganar esa confianza, ir sumando, ir viendo, vamos de a poco. Partido importantísimo. Lo vemos aquí a Coronel, lo vemos a Thiago. Esto va a arrancar, señores, ya todos presto en platea, ya todos presto también en gradería. Esto se va a jugar nomás. Esperamos el ok del veedor para que la pelotita empiece a girar, para que esto se mueva. Se abre el telón, señores. El físico moderno arranca aquí en Santísima Trinidad. El partido entre Guaraní y Libertad. Con un pelotazo largo de Gaspar Servio. Revienta muy bien Servio. Va a Mati López. Epa, lo llevan por delante. Salta otra vez Fernando Fernández. Muy bien, trabando esa pelota. Mete tanda a la pierna. La manda lejos, lejos, lejos. Y va cayendo todo a la espalda. Y de Espinosa va a ser lateral. Va a ser salida para el conjunto de Libertad. Ya se va acomodando un poco más atrás de lo que dice el colegiado. Se mueve Campuzano. Pide la pelotita. Un poco más atrás de Espinosa, se pega Viera. Pelote lateral, va para Morínigo, sale con todo el pressing de Mati López. Morínigo le pega corto y va. Levantó Coronel, que viene ahí Coronel. Le puso el sombrerito ya a Chamulé. Lucas Sanabria, qué lindo, Lucas Sanabria. El taco y va, sale con todo Libertad, levanta la pelotita. Ah, Sebastián Saracho mete la cabeza. Diego Servina ahora no puede acomodarla. Solo Chamulé, tranquilo, le grita a su compañero. Pega la vuelta y pase. Va Campuzano, traba Campuzano contra Tanda. No lo pudo robar justamente el jugador de Guaraní. Tiene otra vez Campuzano. Pase, va por izquierda, va buscando situación, con todo se lanza a Libertad. Le mete la pausa ahora el equipo de Francisco Arce. La tiene Jiménez. Viera ahora. Viera para Fernández. Abre por derecha. Se quiere lanzar Chamulé. Muy bien el pase. La tiene otra vez. Retrocede Sanabria. Excelente potencia Coronel. Mete el brazo. Le ganó más a Chamulé. Se va quejando una falta. A ver qué dice. Sí, el colegiado obviamente le concede nomás ahí la falta. Y va a hacer pelota y salida para Guaraní. Y ya lo hace rápido. Juega Sebastián Saracho para Gaspar Serios. Solo el capitán. Levanta los brazos Patricio Coronel por izquierda. Romagnoli parado en el borde de la cancha. Juega Saracho entre líneas. Patricio Coronel que va chocando muy bien contra Sanabria. Ay, mete Coronel. Pasa atrás para Thiago. Thiago en la mitad de la cancha para Tanda. Quiero girar Tanda. Casi le roban la pelota en la mitad. Pero mete la mague. Juega por derecha. Dani Pérez. Bien abierto Diego Fernández. A ver qué hace el zurdo. A ver qué hace Diego. Viene con todo. Queriendo el taco. Dani Pérez nuevamente. Pega a la raya y va. Mete la pausa. Pasa atrás para Imanol Segovia. Va jugando Imanol. Segovia. Saracho. Ahora sí, Tiaguito. Va jugando Servín. Thiago Servín levanta la pelota, se equivoca en el pase largo, Thiago la regaló, Thiago Fernández nuevamente, Dani Pérez lo duerme a Espinosa, muy bien ahí está, levanta la pelota, Dieguito, va Diego Fernández, se la dejó a Dani Pérez, mete la manga 37, gira por izquierda, otra vez Diego, a Tanda, muy bien Tanda, va pisando el 5 contra Jiménez, a ver qué hace Pato, a ver qué se inventa, va con todo el zurdo, mete la mague y se le fue la pelota afuera, va a ser lateral ahora sí, lateral para Libertad y salida para el Gumnelo. Hizo casi 3 minutos de juego, Johnny Guaraní va posicionándose en la cancha, en terreno humano, en este caso, con la presión alta. Se lo ve bastante adelantado el Coronel, también a López, que viene siendo el hombre más adelantado del legendario. Queda el nombre de Marco Luis Martínez, Johnny. Va otra vez con todo, juegue, levántese, le dice el colegiado, mete la pelota a Dani Pérez con el pecho muy bien, del piso le pegó Mati, agarraba a Mati ahí de volea, de aire, nomás se animaba con todo Matías, que tiene mucha llegada, tiene mucho gol. Baja la pelota Morínigo, va jugando del fondo, no persona que se roba la pelota Morínigo y va saliendo por izquierda. Jiménez ahora sí,
La tiene Libertad. Mueve la pelotita. Cambio para Thiago Fernández. Que se adelante lo que dice el Chiqui. Juega Chamulé. Va Chamulé. Thiago. Juega Viera. Déjenme echarle las manos, querido comentarista. Por el amor de Dios. No, por favor, querido comentarista técnico. Mamá y papá a la vez. Déjenme echarle la mano. Va con todo Matías López levanta la pelota con él. Choca. Pega. Sanabria. Sanabria pasa atrás para Viera. Va saliendo otra vez Libertad del fondo. Néstor Jiménez con la pelotita. Se lanza Matías Espinosa por izquierda. Cuidado y va. Cruzó la mitad de la cancha. Darío Berenjena para Matías Espinosa. Espinosa se va. Mete la mague. Cae Lucho Martínez. Va jugando Campuzano. Juega Campu. Pase de 3 dedos y pasa Thiago Fernández. Ahora sí, Chamule. La tiene Chamule, cuidado, levanta la pelota. Iván nomás Lucas Sanabria, línea de fondo, quiere tirar al centro con la derecha. Queda corto y recupera Sebastián Saracho. Sale y va el equipo de Guaraní. Más adelante lo que dice Pipi Romagnoli. Quiere salir jugando desde el fondo. Patricio Coronel. Pase atrás para Sebastián. Va pisando Saracho. Cuidado que le roban. Le devuelven a Saracho. Se va Chamulé. Línea de fondo. Tira el centro. Chamulé. Pisó todo el área. Quiere pegar y pisa. Llega con todo para empalmarle de primera. Esa pelota tras el centro de Chamulé. La pelota se va fuera encima del pórtico ahí de Gafar Servio. Nos salvamos en este. Sebastián Saracho pierde el árbitro de la salida. Sí, una mala salida y una confusión en la línea defensiva del legendario Johnny, porque Guaraní intentaba salir de manera limpia, pero presionaba bien Lucas Sanabria, le perdía a Saracho y muy buen centro de Chamulé, Johnny. Centro no rasante, pero más peligroso que la Chacarita a las 3 de la mañana. ¿Te gusta Chamulé? No, ¿Y cómo juega? tampoco. Qué malo No, viniste. juega. Qué malo viniste hoy, ¿eh? Lo que comparte es muy bueno, muy amante de las redes. Sí, Va con, señor. va con todo saliendo tras Dani Pérez. Hay un choque ahí, recupera muy bien Jiménez. Jiménez pasa atrás. La tiene Diego Viera. El central de nuestra amiga Giselle Serna. Sí. Un central muy querido, muy ponderado por ella. Va saliendo otra vez con todo Thiago Fernández. Pasa entre líneas para Campuzano para Sanabria. Cuidado con el zurdo. Chamure nuevamente pasa atrás. Guaraní zapado esperando Fernando Fernández. Ordenando, va diciendo, no por la raya. Nos acomodamos bien. Sale a presionar Diego Fernández ahora. Juega Jiménez, pega a la raya por izquierda. Campuzano ahora va número 6. Mete la mague. Levanta la cabeza. Pide Melgarejo. Pelota por derecha para Chamulé. Cuidado que no va a ganar a Thiago Servín. No entra nomás a Tiagunchi. Mete la mague. Tira al centro con la zurda. Queda corto. Cuidado con Mil Molinas. Mete el Benjamín. Recupera Matías López. Juega por derecha. Ahora tiene Diego Fernández. Y arranca. Se va sobre la moto. Diego Fernández contra Jiménez. Mete la pausa ahora sí. Pase atrás. Quiere salir Dani Pérez. Revienta la pelota para el queso. Y viene peligro. ¡Epa! Lo llevaron por delante al queso. Sí, eso es falta, Mati. Y nos íbamos con todo. Si de 6 minutos de juego tenemos esta primera parte aquí en la Arboleda, la casa de mi querido amigo Roberto, que el otro día se fue un poco lastimado de acá. Pero yo creo que en el que pasó el sábado, en el partido anterior, en esta misma cancha, fue que... ¿Quién pidió cambio, Johnny? Lucho, lo vi a Lucho Martínez pedir cambio. ¿Sí? Le hizo el gesto a Romagnoli y Romagnoli ya mira la banca ahí va intensificando a alguien. Hay que ver. Hay que ver quién pide cambio. Rocky se fue dolido. Sí, pero como te dije, yo creo que el partido pasó más por lo que pasó en el entretiempo que lo que pasó en la cancha. Lindo espectáculo que vimos la semana pasada. ¿Lindo? Sí, el espectáculo. Viene, autoriza el colegiado, le va a pegar Diego Fernández, toque corto para Tanda, la tiene Pato, a ver qué hace Pato. Levanta la pelota Pato Tanda para que corra otra vez Mati López, va chocando ahí contra un murallón más o menos. Se fue a embestir tranquilamente contra Alexis Fretes y va a hacer salida para algún más. Perfecto. Ahí la gente que ya va comentando ya se escucha correctamente. Gracias. Y se viste que, como dijo mi papá cuando le instalé WhatsApp, soy técnico. Más o menos. Algo así fue. Mi hijo es técnico. Mi hijo es técnico, exactamente. Gracias, Jesús, ahí por la sintonía, obviamente, ¿verdad? Tenemos hasta ahora un partido que se está estudiando todavía, Johnny, por lo que vemos en cancha. Sí. Un equipo todavía sale a arriesgar un poquito de más. Muy trabado todo. Sí, hasta ahora sí. Ahí, ¿a quién? Lo llamó Iván Ramírez, ¿eh? El tanque. Lo llamó Iván Ramírez. Iván Ramírez va a ingresar. ¿Quién pidió cambio entonces? Fer, me imagino. Pelota al área de Guaraní con todo Saracho. Saltaba, le ganaba ya Lorenzo Melgarejo. Va a hacer salida Dani Pérez. Revienta Dani. A ver qué hace Campuzano con el pecho para Sanabria. Lucas Sanabria va al zurdo. Pase atrás. Queda otra vez y va Amin Molinas. Va Amin. Va buscando juego. Emerge la figura de Thiago Fernández. Va al central con todo. Mete la mague Thiago.
Tiaguito, pase atrás para Viera, va Viera, por izquierda Néstor Jiménez, la tiene y va el Gumarelo que se adueña en la pelota, la tiene 27 a mí Molinas, se asocia por izquierda para Fretes, Fretes, Molina nuevamente, va moviendo en el conjunto de Libertad cuando se prepara Iván Ramírez para el cambio antes de los 10 minutos, Mati. Así es, aparentemente hay alguna lesión en algún jugador de la secundaria, que no descifra quién, porque todos están corriendo de manera normal. Te diré que no veo ningún golpeado en cancha, pero bueno, veremos, Johnny. Ya se prepara Iván Ramírez con la casaca número 9, va a ser el primer cambio de Romagnoli en este partido. Viene el centro del área, saca muy buen anima, no se hubiera dejado corto. Jamil Molina ahora va gringo por izquierda, continúa el ataque de Libertad, tira el centro al área, cuidado con esta, saca Thiago Servín. El rebote, nuevamente de Libertad, todas las pelotas del Guma. Ya tiene Campuzano, Campuzano va abriendo, Luis Sanabria. El zurdo ahora que Chamule con esa línea de frente, Chamule le quiso dar el efecto, pero cayó en la gradería esa pelota. Le quiso dar ahí al chanfle. Y va a ser salida para Guaraní. Se viene el cambio ahora. Johnny se retira con la casaca 40, Fernando Fabián Fernández. Ingresa con la casaca número 9, Iván el tanque. Lo miré, evidentemente una lesión muscular, Johnny. No creo que sea otra cosa. La cara de queso. Sí, señor. Bueno, se da entonces el primer cambio. Va a seguir el centro del Chamulé. Me hizo recordar más o menos al despegue del Artemis 2 en estos días, Johnny. ¿Sí? Sí. Se fue, casi llegó a la luna. ¿No te gustó el chanfle que le metió Chamule? No, para nada. Más o menos así le pegamos Johnny cuando te lanzaba de arquero jugador. No, 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 no. Para nada. Según me dijeron. Va saltando con todo otra. No, Mentira, ¿verdad? te mintieron. No sé qué Bueno, te dijo eso. No desinformes. ok, ok. Ah, Mati López, pase filtrado, revienta la defensa de Libertad, se adelanta y va a Fretes. Va Alexis Fretes. Recupera nomás Guaraní, un pase más atrás, Dani Pérez, mete la mague. Se la dejan a Imanol por raya. Muy bien, ahora sí ya tiene Pato, Tanda, vamos levantando la cabeza, Tanda. Metió un cambio de frente para no sé quién. Vamos a preguntarle después del partido a quién le quiso dar esa pelota, Tanda. Se queda con el balón del golero Rodrigo Morini y va a ser salida para el Guma. Sí, Johnny, le recordamos a la gente que puede darle me gusta a la transmisión en vivo acá por YouTube. Estamos para todos los seguidores del kiosco y también para la gente que de repente nos ve, de que son 25 aproximadamente los que suelen vernos y bastante, Johnny, que nos suelen tirar sus perlitas. Siempre, siempre, me encanta. Infaltable. Obvio, me encanta. Vamos viendo Rodrigo Morini, venga con esta, va pisando la pelota y juega por izquierda. Se lanza y va. Libertad, quiere presionar a Guaraní en la salida. Qué bien salió en corto. Lucas Sanabria sale a la mitad de la cancha, levanta la pelota, toca para Campuzano. Campuzano abre por derecha. Sale y se adelanta. Dámosle Villalba ahora. Campuzano deja pasar la pelota, juega Libertad. Casi se equivoca en el pase Thiago, pasa atrás. Tranquilo, Nenita Viera, tranquilo. Pelota al piso. Va saliendo otra vez desde el fondo. Se anima y va. Se quiere lanzar Libertad. Rodrigo Morinio. Juega para Thiago Fernández. Pisa la pelota. Sale a presionar Matías López. Paga Zapado esperando el conjunto de Guaraní. Levanta y mete el pelotazo largo para que corra nomás Melgarejo. Pero Imanol Segovia le gana arriba. Vale el bote. Lucas Sanabria. Le ganó Coronel. Lanzó el brazo Patricio. Cuidado con esta. Choca Lucho Martínez. Sí, me parece que lanzó el brazo Patricio Coronel. Sí, para mí también yo vi el brazo y sí. Patricio. Rosa directa y para Coronel, sí. Hay un corte, a ver. Realmente innecesario lo de Coronel, Johnny. Yo veo que tira el brazo, pero no sé si es para roja, ¿eh? A menos que haya un corte, ahí sí ya no te digo nada. Pero qué manera de complicarte y de nunca más volver a jugar, te diré si esto es así, Mati. Sí. Para mí innecesario. Te digo, Johnny, que es una irresponsabilidad lo que acaba de hacer Coronel. Decime, ¿hay necesidad de hacer eso, Johnny? Ninguna, en la mitad de la cancha. No te digo que saltes con los brazos pegados a tu costilla, pero no sé si hay manera, si hay necesidad de que lance el brazo para poder golpear al otro. Porque el impulso lo podés hacer sin levantar codo, por ejemplo. Sí. O sea, no. Además que voy a ver una pelota botando. Sí, Sin fuerza. Lo ves a Lucas Sanabria. totalmente innecesario, Johnny. No sé para qué levantar, por ejemplo, el codo así. Pero quiero ver, ¿sabes qué? Quiero ver la jugada nuevamente. Y sí. Ahí todavía Gumarena dice en el chat, aguante libertad, dice. Y saludos todavía, gracias por sintonizarnos siempre. Gran aurinegro también parece. No, hola.
Jodita nomás todavía. Gracias por sintonizarnos. Vamos a ver qué tal va el partido. Ahora Guaraní se queda con 10. Ya tenemos 13 minutos. Vamos a ver qué pasa, pero para mí no creo que haya una revisión para que no sea roja esto, porque fue una roja más grande que la cancha. Hay que ver, ¿eh? Lo vemos a Sanabria, está muy sentido, será. Sí. Pero para mí que al verlo, vos sabés que para mí al verlo a Sanabria fue el hecho. O sea, yo creo que hay un corte. Sí, hay un corte. Y si hay corte, sí, ya no hay de otra. Qué manera irresponsable, Patricio Coronel, de dejarnos con 10 a los Sí, nada. 15 minutos de la primera mitad. A los 11 fue la falta. 11 minutos de juego. Patricio Coronel se hace expulsar de la manera más tonta posible. Es más, le supera a los Torales en esta misma cancha que el año pasado. Sí, Es mucho más estúpido esto. por el hecho de el rival. No, uno no ve el rival. Dos, la posición en donde hace la falta. Y tres, una jugada totalmente aislada. No te digo si fue una jugada donde ambos saltan a disputar de repente de una manera brusca la pelota y puede que vaya para uno o para el otro lado. Pero en este caso, Johnny, es como para que se le baje el reserva y no juegue más o menos. Yo te puedo asegurar que él no juega más. Y yo también quiero estar seguro. Él no, Patricio no. La que te mandaste, papá. Ahí está, confirmado la expulsión. Se va expulsado Patricio Coronel. Encima necesitábamos de sumar también el tema de la bolsa de los juveniles. Pero bueno, Guaraní ahora se va a quedar con 10 hombres. Tenemos que reagruparnos, acomodarnos. Romagnoli ya va dando indicaciones. Y juega Libertad. Ahora sí se va a apoderar de la pelota. Abre por izquierda Jiménez. Cruza la mitad de la cancha. Anda a nivel izquierdo. Se lanza nomás Jiménez. Va a encargar con todo Nacho Martínez. Abre por izquierda y va Espinosa. Fretes. Traba Min. Casi le roba a Ramírez. Queremos robar esa pelota y salir de contragolpe. Abrió para frente. Se quieren hacer con todo. Libertad, pero para Espinosa. Espinosa tira al centro atrás. Le queda a Tanda. Va Pato. Le roban a Pato Tanda. Le robaron la pelota. Va jugando por derecha. La tiene ahora sí Chamulé. Va Chamulé. Pase para Campuzano. Mete la mague. Campu. Recordemos, Fernando Fernández cambiado antes de los 10 y expulsado Patricio Coronel. Todo lindo, remando arriba, arriba. Pero vamos, Guaraní. Juega Lorenzo Melgarejo. Pase atrás. Diego Fernández. Maneja bien la pelotita. Amin Molina se hace cargo de esa salida. Emerge la figura de Lucas Sanabria nuevamente. Salta y va Lucas. Diego Viera. Pide por izquierda Fretes. Abre y se lanza. Muy bien el amague. Otra vez Fretes. Toco para Jiménez. Guaraní agazapado esperando. Va buscando la oportunidad, va buscando la opción de salir, Mati, en este partido. Sí, va buscando, tratando de hilar más que nada, se lo ve bastante ofuscado el Pipi Romagnoli, porque obviamente todo lo que pasó en menos de 15 minutos, obviamente uno no lo planifica, uno no lo ve de esa manera. Primeramente, como ya anticipaste, Johnny, segundos atrás, el cambio de Ferfer antes de los 10 minutos, a los 11 minutos con 30 segundos se da la expulsión más contra del planeta fútbol por parte de Coronel y se le hace cuesta arriba a todo el legendario. Hasta ahora hay que ver cómo puede salir Guaraní de este pozo donde hizo entrar Coronel, más que nada, porque está formando con un 4-4-1. Ahora mismo Guaraní le pone a Matías López por el sector izquierdo para que le pueda ayudar un poco más a Thiago Servín, pero yo creo que entre López y Fernández va a estar de los nombres con más recorrido en la cancha ahora mismo. Sí, va a tener que sacrificar. Son de los dos que van a ir corriendo mucho más que los demás. Cuidado porque se lanza Matías Espinosa, ya abrió por derecha para Lucas Sanabria, pegado a la raya. Muy bien, Thiago Servín, que dice que rebotó la pelota en Chamulé. Sí, es Nuestra Señora. Ahora sí, lateral para Guaraní. Tenemos que tratar de acomodarnos, no volvernos locos, no apurarnos. A ver qué pasa, señores. Y ahí le mandamos un saludo a Alex. Por fin YouTube éxito, dice grande. Alex, un gran amigo, también hincha del segundo más grande de Barrio Obrero, Johnny. ¿De Cerro? Sí, pero gran amigo Alex. Siempre nos hace el aguante. Va a salir con todo Guaraní, Thiago Servín de lateral, recupera la pelota Matías López, Mati López, Diego Fernández, lo buscó Iván Ramírez que se pasó con todo, Campuzano recupera, mete la mague, juega para Villalba por derecha, Villalba ya levanta, Matías Espinosa pegado contra Sarricho, lo llevó por delante Sebastián, falta señor,
le cobra nomás ahí la falta, pasando la mitad de la cancha. ¿Y qué partido vamos a tener ahora, Mati? Tenemos más, casi 90 minutos corriendo con uno menos. Johnny, ¿vos te das cuenta quién es el segundo punto de Libertad? Sí, Mati Espinosa. Cosa de Francisco Arce. Hay veces que le sale a... Hay veces que le sale. Pero hay veces que... Y a mí me llama la atención. Ahora estoy cayendo. Me está cayendo la ficha de la formación que puso ahí Arce en ataque. Pero mira que no es malo tampoco, tiene buen pie. Está bien. Es rápido, salta bien. O sea que me gusta Villalba Chirac. Ahora, Adelante. ahora con su corte. Sí. No, vos sabés que sí, tiene mucha ida, Chamulé. Justamente hablando de Chamulé, la va jugando Villalba. Mete la mae ante Matías López, que Guaraní ahora sí ya no va a salir a presionar como loco en 3/4. Todo lo que practicaste en la semana, lo que estuviste después del partido contra Rubio Ñu, que ellos entrenaron ese Jueves Santo ya a las 8 de la mañana, todo lo que se practicó, todo lo que se trabajó, en 15 minutos te fuiste al mazo con un jugador cambiado y uno pulsado. Viene con toda la técnica de Libertad, le pegó con todos frentes, en el primer palo del golero, quedaba parado en la pizza y le mandó al córner, que va pidiendo offside, nada, dice línea, llegó con todo Libertad, nos ganó ahí arriba, córner para el Gumarelo. El Gumarelo que se lanzó al ataque, obviamente encuentra mucho más espacios a raíz de la expulsión de Coronel y hace a que el equipo de Libertad también pueda explayar mucho más su juego lateralizado, Johnny, porque recordemos que al ir justamente los dos volantes de Libertad y también sumándose los laterales, ahí va a complicar bastante Guaraní. Viene a central, ahora cuidado con esta queda y revienta la defensa de Guaraní, casi cae el primero. Pase y recupera otra vez Libertad Sanabria, toque por izquierda, deja pasar la pelotita. Qué linda ahí la pared. Se mete y va el Guma. Pisa la pelota Fretes. Fretes, Amil Molina, va buscando opción, va buscando hueco. Sigue moviendo el conjunto de Libertad Sanabria, tira centro, segundo palo a la esquina de Thiago Servín. Saltaba Sebastián Saracho, la manda bien lejos. Esto sí, ya se va volcando hacia el área de Guaraní. Vamos a sufrir, señores, la cara de todos ahí en gradería, platea de preferencia. Quiero ver, Mati. Sí, no, Guaraní, de hecho, Johnny, Guaraní ahora mismo está en ese pozo que no va a poder salir del partido a no ser que se emparejen las cosas también con un hombre menos para Libertad. Cosa que no dudo porque Guaraní, uno, no está teniendo la pelota y dos, no creo que pueda generar algún tipo de ocasión como para que Libertad pueda temblar o pueda tener esa dificultad de marca. Entonces yo creo que vamos a estar un largo rato con esto, Johnny, porque no sé qué tanto tampoco puede hacer Romagnoli tácticamente hablando. No, y cualquier cambio que hagan se debilitan. Claro, o sea, ahora mismo es aguantar así hasta donde pueda el equipo. De por ahí ver si tenés alguna que otra, de alguna pelota parada, algún contragolpe que digamos, pero se va complicando la cosa para el legendario. Aguante, señor, contenga la respiración porque esto está largo, está feo. Aparte, serio, tira el pelotazo largo, salta otra vez Villalba. La manda lateral, lateral en ataque para Guaraní. Lateral en ataque para la Buriski que va a meter nomás tanda a la joya, al área. La va a mandar Pato. Pide ahí tanda, se mueve Saracho, cruzó todo el campo. No vemos a Saracho, no vemos a Iván. Mati López para el rebote. Lucho Martínez que se va a pegar. Se autoriza y va, viene el centro lateral de Tanga. Peinó Saracho, le queda a Matías López, rebote, va Mati, no la pierdas. Mete la mae contra Mil Molinas, pase atrás para Daniel Pérez. La tiene Dani. Dani Pérez, centro para Sebastián Saracho, a ver qué pasa. Saracho cabeza a las manos de Morinio. Se queda con la pelota Morinio, muy bien ahí Sebastián Saracho. Sacó, te digo, Saracho mete una... No, no te puedo tirar esa analogía. Mete en una bolsa de... Sí, yo era animate, No, tenés miedo. no, me bloquea, me ¿Sí? bloquea. Pero te juro que en Río Revuelto Sebastián Saracho te saca cualquier cosa. Logró ganar ahí arriba a las manos de Morinio. Tirana, Johnny, analogía, por favor, te pido. Enseguida. Mira, ya tenemos 22 minutos de juego. ¿Qué más espera? Entre más caliente está el partido, te ahí tirando joyitas. Sí. Va jugando Jiménez toca por izquierda para Fretes, va Fretes, pisa la pelota, abrió nomás a la espalda Imanol Segovia, que viene Imanol, cortó y va, juega Dani Pérez, se la devuelve Imanol, mete la maga Imanol Segovia, tocó para Daniel Pérez, va Dani levanta la pelota para Diego Fernández, se le cargan a Diego Fernández, pero sigue ese colegiado, recupera y va Libertad, Campuzano ahora, a la mitad de la cancha, va Campu, levanta la cabeza y lo encuentra Villalba, continúa y va Libertad, va Marelo, anda a nivel derecho, pausa y juega por el medio,
Álvaro, Campuzano. Ami Molina de primera, va jugando y mueve. Lucas Sanabria, otra vez Campuzano en la mitad de la cancha. Todo Guaraní en su campo. Agazapado, esperando un error. Frente ahora contra Daniel Pérez. Va al zurdo. Campuzano. Campo. Levanta el pelote, va por derecha para Villalba. Villalba mete la mague, metió muy bien la diagonal. Lo limpió a Thiago Servín. Toca atrás otra vez para Campuzano. Campuzano, cambio de frente. Va por izquierda para frente. La bajó y lo va a encarar a Dani Pérez. Cuidado con esta. Mete la mague, tira al centro con el zurdo. Y Manuel Segovia saca, pero otra vez de rebote para Campuzano. Lo busca ahí a frente, va y se anima. Recupera, lo va a encarar a Dani Pérez. Va choque, no gana nomás. Dani Pérez va con todo. Dani mete el físico primero. Levántese y juegue, es lo que dice el colegiado. Quiere salir el aborigen y va. Epa, Dieguito. Respiramos un poco en esta. Va muy bien frente al ataque. Así es, consigue Guaraní una falta que le permite justamente respirar y ganar aire, que pueda reponerse un poquito del hecho de tener que andar corriendo atrás la pelota, Johnny, porque eso le va a desgastar muchísimo al equipo. Me animo a decirte que Guaraní va a terminar este primer tiempo muy cansado por cómo Libertad está llevando el partido, porque si bien es cierto, Libertad no está siendo un equipo muy profundo hasta ahora, no le ha hecho daño al arco defendido por Gaspar Servi, pero lo mueve de un lado a otro y va a ir haciendo que Guaraní deje algún hueco en algún que otro momento, porque va a ir para ese lado del partido sin ninguna duda. Ahí vamos respirando. Dani Pérez también. Todos hacen su papel ahora. Tratamos de quemar un poquitito. Todos los segundos que se puedan. Que no, tratar de enfriar, que no se juegue mucho. Ahora levanta la pelota Gaspar Andrés. Pasa hasta Dieguito Fernández. Le sobra Diego Fernández. Perdimos nuevamente la pelota. Se va el balón afuera. Va a ser lateral para Libertad. Va a jugar el Guma desde el fondo. Lateral en salida. Lo va a hacer Pretes. Se pega Campuzano. Lo vemos a Jiménez. Ya juega y va para Campuzano. Rebota la pelota. Quiere salir desde el fondo. Fretes. Campo. Espacio reducido. Que bien que la hace muy bien ahí Libertad. Pero ahí cortaron con toda la dulzura. Jiménez no quiso saber nada. Metió el pelotazo largo. Peina a Lucho Martínez. Le va a quedar a Sebastián Saracho. Va Sebastián. Y Manuel ahora. Presiona Matías Espinosa. Y Manuel tocó por derecha para Dani Pérez. Pega a la raya. Va Dani. Va por derecha con todo Diego Fernández. Hacía el cruce ahí. Néstor Jiménez la manda lateral. Respiramos y vamos jugando. Vamos. Empujamos con lo que tenemos, Mati. Sí, Guaraní va empujando como puede también, porque Libertad se cierra bien, si bien es cierto. Libertad ahora mismo en el medio sector tiene muy bien poblado, porque lo tiene a Sanabria, lo tiene a Campuzano, que termina siendo el nombre de marca, pero también lo tiene cerca a Mil Molinas. Mil Molinas que viene siendo el estilo de jugador que de repente a Libertad le facilita el hecho de transición de defensa-ataque, porque es un jugador que tiene buena movilidad de pelota, tiene buena ubicación también, y es el jugador más próximo a Lorenzo Melgarejo y también ahí de cerca a Espinosa. Y va y recupera otra vez Villalba, se lanza nomás Villalba, toca por el medio para Mi Molina levanta la cabeza, juega por la izquierda, pero queda corto el cambio de frente, Dani Pérez no la pudo llevar y le ganó frente a la paja, y se va nomás frente, línea de fondo, tira al centro, frente con el corazón de la área, tuvo un empujón, pero levántese y siga, dice el colegiado, viene Matías López muy bien chocando contra Villalba, va a recuperar de Libertad, y otra vez Libertad tiene la pelota, y esto se va a hacer una constante. Sí, va a ser una constante. Tenés que acostumbrarte, Johnny, tenés que tomarte algún calmante o algo así, porque mira que la noche va a ser larga, Johnny. Estamos, siempre corremos detrás de la pelota, la tiene a Mil Molinas. Juega, ahí va Campuzano. Pase para Melgarejo. Quedó ahí para Espinosa. Revienta Imanol. Siempre Libertad. A Mil Molinas. Espinosa. Van buscando el hueco. Va buscando opción. Este equipo de Guaraní. Pase de línea a Mil Molinas. Borde del área. A ver qué hace. Quiere salir de Dani Pérez. Toca Sanabria. Muy bien. Espinosa le devuelve. Le metió un taponazo en continuo más de frente. Hay una gran pared de Matías Espinosa. Se le levanta la pelota. El zurdo que la encontró de derecha le pegó muy bien. Sergio quedó mirando. Se fue la pelota encima del travesaño. Va a ser salida para Guaraní. Salida para el legendario tras una muy buena combinación de toques. Ahí con Sanabria, Frete, por ahí cerca también y también Molinas, que de primera le dejaba a Sanabria, que pivoteaba y Melgarejo. Melgarejo fue el que le devolvió ahí servillita en el borde del área para que pueda buscar el remate a gol y por suerte salió desviado por encima del travesaño. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar ahora mismo, Mati?
Que se vaya la luz en el estadio. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es que Guaraní también intente tranquilizar la pelota, Johnny, que trate de buscar los espacios, porque si bien es cierto, tenés uno menos en cancha, pero si vos entras también en la desesperación, mucho no podés hacer. Y si abusamos con todos los pelotazos, no sé si va a ser tan factible. Pelotazo largo, 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 justamente como venía diciendo Mati, demasiado largo el balón, se va por línea de fondo y volvemos a empezar, señores. Chutamos por la pared, Libertad viene y sale del fondo, Mati. Así es. Y el medio de Guaraní está ahí recuperado, pero está un poco partido en ese medio, Johnny. Y se va nomás Iván Ramírez, a ver qué hace el número 9, mete la pase filtrado para Thiago, saca muy bien la defensa. Ahora sí la levantó Viera, por derecha para Dani Pérez de cabeza para Dieguito Fernández, quiere peinarla, iba a pelear Iván Ramírez, pero Diego Viera aparece nuevamente, Lucho Martínez de cabeza, Iván Ramírez, el número 9, no puede acomodarla, no pudo bajarla, no pudo pararla, sale otra vez Libertad del fondo, mete los pases, juega por derecha, va buscando el espacio, busca y va Libertad, Lorenzo Melgarejo, capitán, hoy parado por derecha, mete la mague, salió de tanda, lo limpió muy bien a Pato, jugó para Amin Molinas, Amin, levanta por izquierda para que se suelte un poco más fretes, lo va a encarar a Diego Fernández, cuidado con esta, levanta la cabeza que venía el centro, Amin Molinas ahora, el 27 la maneja, levanta pinchadita la pelota y Manuel Segovia la deja corta. A través de Dani Pérez le ganó frente. Sebastián Sanacho cortó con toda la dulzura. Revienta la pelotita y va a Mil Molinas nuevamente. La controla y va. Es el que maneja los hilos y todo el juego de Libertad de Mil Molinas. Lucho Martínez mete la pausa, recuperamos la pelota. Abre para Diego. Hernández para Iván Ramírez. Solo Iván. A ver qué hace. Solo contra el mundo. Mete otra vez el amague, Iván. Juega por el medio para Diego. Muy bien, Fernández. Acá pide Thiago Servín. A ver, referee, si te corres un poquitito, que esto tiene que continuar. Mira que atacábamos 3 contra 3. Lo cortó Matías Espinosa. Se ganó la amarilla, Mati. Tenemos 30 minutos de juego con Estadio Libertad. Matías Espinosa con casaca número 17. Libertad hace todo lento, Johnny. Hasta el momento. Y vos sabés que no nos favorece. Y hace todo lento, más o menos como Acceso Sur en hora pico. O sea, por ahí. Sí, solo pasa. ¿Vos también? Andás muy. Andás muy bandidillo. No, nada que ver. El tema es que hacia ahí vive mi querido primo hermano Juan Esteban, por ejemplo. Un abrazo grande a Juan Esteban. Crack. No estaba viendo y se. Está en vivo, Esteban. En breve tiene toque. Ahí ha ¿Qué ido. pasa, Jenny? No, porque la gente no va a entender el contexto, pero muy bueno. No, y en serio me escribió diciendo. Te escribió, te dijo que no está. Sí, no está Viendo. no está sintonizando ahí desde YouTube. Está prendido la transmisión. Caído Diego Fernández. Se ganó la amarilla Espinosa. Aprovecha chiquearse para hablar con Camolé y con Fretes. Con los dos ya fue dando indicaciones. Obviamente Diego Fernández también mete la pausa. Respiramos un poquitito. Realmente la situación no está muy linda, pero hay que ir quemando los últimos segundos. A ver, señor. Ya se repone Diego Fernández. Todo para ir ganando un poco más de tiempo. Gaspar Servio le dice algo. Gaspar va a meter la pelota a la olla, parece. Míralo, Mati. Así es, Gaspar se prepara para poder ejecutar este tiro libre ahí sobre la falta cometida de Espinosa, que lo bajaba un poquito en el medio a Diego Fernández. Ya va subiendo el área y Manuel lo vemos también a Saracho, lo vemos muy de cerca también al Tanque Ramírez. ¿Y sabes quién está llegando al área? ¿Quién llega? Luis Martínez, Johnny. A ver, Lucho. Ya autoriza y le va a pegar Gaspar Servio a las ollas de la mitad de la cancha. Cortadita puede ser. Sacaba la defensa de Libertad, se va fuera la pelota y va a ser lateral ahora sí. Lateral en ataque. Va a ir Tanda nomás. Tanda agarra la pelotita. Autoriza el colegiado, va a venir el centro desde el saque de banda. Va con las manos, Pato, levanta la pelota, va a saltar Lucho Martínez, saca Espinosa, queda del borde, Thiago Servín la devuelve, segundo palo, a ver qué hace. La podría esa tenaza de esa pelota. Rodrigo Mourinho que quiere apurar y juega por izquierda para Jiménez. Se va lanzando con todo libertad, quiere salir contra golpe rápido. Se saltó nomás Espinosa, pero Jiménez mete la pausa. Juega por el medio para Álvaro Campuzano. Va jugando Álvaro. Levanta la cabeza número 6, juega por derecha para Villalba, pegado a la raya, va Villalba. Toca y va Fretes.
Se mudó a este lado ahora Fretes. Sí, se mudó de este lado y por allá quedó un poco más abierto por ese sector de Espinosa. Qué bien salió nomás a Mil Molina, salió de la marca, salió de mini manual, caía Mil Molina. Todo Libertad pidiendo falta. Para mí no era tampoco, se venía cayendo. Sí, se venía cayendo y no la compró así el árbitro. Sale otra vez el conjunto de Libertad, la tiene Lucas Sanabria. Levanta el zurdo de Lorenzo Melgarejo contra Tanda. Qué bien que cubre Lorenzo. Se queja de un golpe en la cara. Anda. Hay un cambio de frente, continúa el partido. Otra vez Villalba frente al Pipi Romagnoli. Lo va mirando el Pipi. Viene muy bien Chambulé. Lo quiso limpiar a Thiago Servín. Gana un lateral nuevamente. Que ya se juega. Ya lo hace. Ya pura libertad. Campuzano. La mitad de la cancha. Espera Sanabria. Abre el zurdo por izquierda. Jiménez. Lo buscó y lo encontró. Ah, Espinosa. Matías. Pisa la pelota. Todo Libertad de momento con el balón. A Campuzano, que tampoco sufrimos mucho. Viene otra vez Frete, salió con todo Saracho, lo llevó por delante, va Sebastián, mete la pierna, que bien lo limpió Frete. Ahí a Matías López, juega por derecha para Chamulé, Pipi Romagnoli, ofuscadísimo te diré, Mati. Levantó la pelota, Frete para Chamulé, que va a encontrar de frente, tira al centro bajo. Sebastián Saracho corta nuevamente. Y como una constante del partido, chutando por la pared. Libertad recupera, vuelve, señor, y nos está costando un montón. Así es, y mira que los reclamos de Romagnoli van directamente para Thiago Servín en esta última jugada porque salió de manera apurada para presionar y encontró el espacio ahí Libertad y lo dejó a Fretes en línea de fondo. Levanta el centro, no le va con todo Mil Molina. Chocó contra una Scania 420 más o menos. Ahí Sebastián Saracho le puso el físico. Caía Mil Molina, no pudo empalmar esa pelota. Se apodera del balón el capitán. Ya sale Servio. Sebastián Saracho presiona muy rápido Libertad. La tiene Tanda. Santiago Servín. Servín levantó la pelota muy bien a Matías López. Va Mati. Pega la raya por izquierda. Vamos viendo con todo Villalba. ¡Epa! Le puso el brazo y todo Guaraní va a pedir, va a protestar. Va a pedir la roja. Se ganó, lo pintó de amarillo, pero toda la gente, todo Guaraní pide la roja, Mati. Así es, porque creo que la protesta va más que nada por el brazo de Villalba que puso a la altura del rostro de Matías López y 35 minutos otro conectado más en Libertad. En este caso, Villalba. Chamulé. Chamulé, Joanito jugador. Sí, Chamulé. Muy bien estado. Pero mira que realmente le puso el brazo a Matías López. Sí, le puso el brazo y es justamente el reclamo que está haciendo. Ahí Patricio Tanda también se acerca a Iván Ramírez a hacer el mismo reclamo. Lorenzo Melgarejo también vivo, ya se le va pegando al referee. Sí. Vivo, Melgarejo, viejo zorro. A ver, Johnny, de que fue falta, fue falta. La falta existió. No sé si es para roja la mitad. Creo que usa el brazo más que nada para ganar la posición, no directamente para poder lastimar en el rostro a López. O sea, yo lo veo de esa manera por la acción de juego en sí como tal. Sí. No como la de Patricio, por ejemplo, que fue totalmente innecesario. No, lo de Coronel fue realmente inentendible, te diré. A ver, continúa sentido Mati López. Pero nosotros obviamente vamos a pedir todos. Matías López sentido, está caído, Mati. Ya entró toda la sanidad, lo vemos ahí a Saulo. Lo va atendiendo a Mati López. Aprovechamos y pedimos todas, lógicamente. Nosotros tenemos que pedir, hay que meter un poco de presión. Lo que sí, tiro libre peligrosísimo, diagonal al arco ahí, custodiado por Morinho. Tenemos un tiro libre que hay que aprovechar, las pelotas paradas van a ser muy esporádicas, pocas vamos a tener de esta manera, así que hay que aprovechar. Lo hacemos todo lento. Va a agarrar la pelotita Diego Fernández, sí, tranquilo, le dice el cuarto. Vamos a descontar. Ahí ya se va acomodando, se levanta Matías López, que le vuelve a recriminar esa falta, que no es roja, que es lo que le va diciendo. Lo que sí, ya agarra al zurdo. A ver, Diego Fernández, que en el partido pasado metía un centrazo. Que aparezca nomás, señor. Claro que sí. Confiando estamos. Levanta la mano López. Saca a Matías Espinosa. La pena le queda a Matías López. Levanta para el
segundo palo, bota la pelota, la tiene Rodrigo Mourinho y va a ser salida para Libertad. No supimos aprovechar esta, Mati. No pudo aprovechar ni la pelota para nada. O sea, es que me sorprende que Libertad no apure este partido. Cuidado que Valores Sobregares con abajo de pecho para mí. Molina le quiere pegar, toca otra vez para Lorenzo. Le roba a Lucho Martínez. Martínez quiere salir jugando Campos, no retrocede y recupera. Metió taponazo. Va con todo. Jiménez contra Dani Pérez. Mete la mague. Hacia atrás nuevamente. Maneja como quiere la pelota. Libertad. Abre por derecha para Villalba, que está pintando de amarilla. Cruzó y va a frente con toda la espalda. Thiago Servín. Cuidado que tiene frente. Va al zurdo. Traba contra Pato Tanda. Va con todo Pato. Recuperó nomás. Patricio tocó. Quiere salir Thiago. Patricio nuevamente. Va Pato. Pase por raya para Servín. Levantó Matías Gucci. Va con todo Matías López. Contra el arquero. Puede ser. Que va mirando al cielo, agradeciendo que pudo caer esa bendición. Después se le puso por la sombra de Dios, Miguel. Que le queda un poco más. Que salió desesperado y Manero abandonando su portería. Ahora Manero y Mourinho. Y queda más con más rendimiento. Que tenga la respiración, que sea tuyo, para que se levanten ese dinero, para que se levante la gente. Que esto sea semana. Matías no te come. Cero aquí en la moneda. Mira que decíamos hace rato, Yanni, que tendría que pasar en Milagro para que Guaraní pueda tener alguna chance de gol. En contra de la pelota de Matías Lete, vacío. Logra pasar ahí a Viera, también a Morenio y consigue Guaraní ponerse ventaja. Y justo los muchachos decían en el chat, Johnny, un partido intermedio de una gusto que Libertad Guaraní, amigos. Ahí se ponía también, parece un partido de invalidez. ¿Cuánto no sé tienen los muchachos? Guaraní encontró el golcito y por lo menos terminó la noche hasta ahora, Johnny. Sí. Chamulena acabó en esa salida. Habilitó totalmente a Matías López, le ganó la espalda nomás a los muchachos. Cayó el primero, tuvimos un en la para que Francisco Chiquiarse ya se siente. Salió ahora Massinger a dar indicaciones, enojadísimo, no suficiente de Libertad. Contigo, equipo Romagnoni, Matías López, señores, el nombre del gol de esta noche. Pero esto continúa, Eva. Tenemos casi 41 minutos de este partido. Juega Iván Fernández, maneja nuevamente la pelota de Libertad. De adelante va Viera. Viera. Lucas Sanabria va buscando opción, no tiene el hueco, se lanza a la izquierda. Dice una Libertad, Matías López. Se atrás para Diego Viera. Presiona Iba Diego. Guaraní en su campo, esperando. No le va dando espacio. Recupera Matías López para Iván Ramírez. Hace rebotar la pelota otra vez a Mil Molinas ganando ese balón. Quiso rebotar Iván Ramírez en Amin. Se gana el aplauso, señor. Aquí está la preferencia y va a ser lateral en salida para el Indio. Sí, Johnny Chiqui Arce está más nervioso que el chofer de colectivo de la Ciudad de Yala. Más o menos. Vos que no haces mucho esas son. Sí, mi zona, Johnny. Sí, por supuesto. ¿Qué tal Pané, por ejemplo? No, ahí no pasa lo colectivo. No pasa. ¿Cómo llega a tu domicilio, por ejemplo, Johnny, si no tenés móvil algún que otro día? ¿En vaca? Sencillo, no llego. Ah, no, peor. Va levantando la pelota Iván Ramírez, pelea Jiménez. Lo que gana el conjunto de Libertad, revienta la pelota. Elegantemente hizo caer la pelota de Jiménez en platea. Acá en el comentario los muchachos están activos. Johnny Pablo dice golazo. Sebas dice chamulé, TikToker, dice también. Se están prendiendo los muchachos la transmisión, Johnny. Lentamente ahí se van metiendo en YouTube. Chamul, nuestro jugador. Gran TikToker. Sí. ¿Cómo era el que reposteó? Gracias a Dios. Gracias. Dios me hizo jugar bien a la pelota. No, me hizo pitudo y no infiel. Ah, ahí está. ¡Epa! Hubo un choque. Mira que tiene tarjeta ya. Johnny. Sí, señor. Hubo un choque ahí a la espalda. No corrieron Fernández. Es más, me animo a decirte. Decime, Mati. A ver, ¿cuántos minutos tenemos? Tenemos
43 minutos de juego de esta primera parte y yo te aviso, hay una alta probabilidad que Chamulis se ha escuchado el partido y va a empezar a hacer algún otro tipo de retórica. Algo así. Demasiado eso, o sea. No, y puede pasar, está caminando por la cornisa, señores. Mira que Se está viendo el partido. Lucho lo está haciendo M ahora. Mira que tenés que aguantar la luchita ahí en el cuerpo a cuerpo. no, Es como checar con Edu de Colombia que está comentando acá. Edu más duro que Diego Armando después del 86. buenísimo. ¿Qué te pasa, Janita? No te gustan las colaboraciones de la gente. Todo lo que yo te digo fue la gente me va pidiendo. Que lo placerá. No, es que yo no te estoy tirando por tirar. Tiro libre, peligroso. Y le van a pegar, no van a tener como derecho, nadie tiene con el tiro libre. Tiro libre, peligroso. Queda dividido te caía Martí. No, dice el colegiado, siga. Dice que la sacan por derecha. Matías López marcó ahí en la mitad de la cancha, señor. Iba a ser tiro libre, que se juega, no dice libertad. Está apurando bastante. A ver si la gente lo va a tirar en el chat, que está en el baño de repente, porque si no te tiran una cremita. Seguir viendo la. Ahí que con Rodri Ayala, aguanta la aborigen ese Rodri con eso. SDN está mirando a Rodri Ayala. Desde Ciudad Este, CDO, desde ahí está mirando a Rodri Ayala. Damas y caballeros, tenemos tiempo conmigo. Tenemos tiempo contigo y claro, que es la edición de esta primera parte, Johnny. Ahí se lanza Matías, se pide cuidado que va. Jiménez, por ahí, señor. Va lentamente y muerta a las manos del señor. Tenemos 4 más. Sigue Guarani. Y sigue ya, se está cumpliendo el primer minutito de edición de esta primera parte de la gente de Legendario que va. Se lo nota un poco más tranquila que la gente de Johnny. Primero que nada, me resultó obviamente eso siempre favorece muchísimo más. Pero lo segundo también es que Guaraní no ha sufrido de que tenga en cancha. Estamos corriendo mucho, será. ¿Qué te puedo decir? Va Espinosa contra Dani Pérez, no. A Dani en el 1 contra 1, déjame decirte, casi más no. Pero tú sabes Dani Pérez para Iván Ramírez que va cubriendo contra Viera, va cubriendo Iván, muy bien el tanque contra Diego. Pero un agarrón, sí señor, y le compró la plata, le compró uno más. Y aprovechamos para respirar y salir unos cuantos metros, Mate. Tengo que decirlo también, yo digo que hay que realmente darle el crédito, el mérito, como quiera llamarlo, que no tiene la cantidad de Ramírez. Entró el Chocó y ayer que le dan bastante que estoy dando y está avanzándose a estar llevando absolutamente solito. Sí. Porque no, es que le llegan pelotas simples tampoco para que pueda ir asesorando a sus compañeros. Ahora sí, Sergio Piloto salía para Sergio, no tiene ningún apuro, obviamente, el capitán. Va a hacer salida, mete la pelota Sergio, choca muy bien Ramírez, gana bien, Espinosa ahora, siempre en libertad en su campo. La maneja Lucas Sanabria, sale el 21, Lucho Martínez, salta, no pudo robar la pelota mismo Lins, que ya abre por derecha para que se lance frente, y le hace nomás la espalda otra vez, Chamole va y mete la mano de frente, espalda zurda, tira centro bajo, al pecho de Gaspar Sergio. Se equivoca, frente, ya hay nerviosismo a nivel cinemático. Así es, Johnny, ahí las 7 personas están sacando de aquí, estaban enfocadísimos con esa clase de objetos. Dale, va Sebastián Saracho, Thiago Servina, ahora pega a la raya, levantó a la espalda para que corra Diego Fernández. Le queda demasiado largo la pelota y ahora sí se escuchó el grito y volvemos. Nos reacomodamos que esto ya se termina. Se va a terminar el primer tiempo, Lucas Sanabria, C3 dedos y va a hacer la segunda otra vez Libertad. 1-0 va ganando Guaraní con gol y Matías López. Se lanza va Molina, pase entre en línea. Recupera Imanol y se quiere lanzar. Y mira que se va Imanol, ¿eh? Imanol puso la mitad de la cancha. Este la pausa. Juega por el medio.
y listo. Una clase de equipo que se inventa, el nombre te ayuda. Vamos, Diego. Pasa la pelota y dice, para Thiago Servín, Thiago, amague, que cintura ahí de frente. Para Pato, anda, tan y tira, se para una, mire, saca Diego Viera. Anda contra Campuzano, mira el Campuzano. Pega frente, pega a Hernández, quiere salir desde el fondo, se la sabe muy bien, pelea Chamule contra Diego Fernández, le llevan por delante, le cobran la falta, le terminó con un privilegiado. Lucho Martínez ahí le va diciendo a Thiago Servín, da la vuelta, hermano. Se animó nomás, se fue al ataque y ahí Lucho le dijo, clarito, es por acá. Claro, sí, porque se da cuenta y aparte de eso también, Guaraní debe aprovechar de que Villano está amonestado y que obviamente no tiene todavía la experiencia y mucho menos la tranquilidad de repente en algún tipo de jugada, Johnny, para poder pensar un poco más en eso y así le vino la primera tarjeta. Cuidado que va Chamule muy bien, abrió por derecha para frente, otra vez el zurdo, el 14 pegó a la raya, pero ahora por derecha, pierna cambiada. Juega con la cancha al revés y va chocando con todos, mete y va y se lanza Melgarejo, hace rebotar la pelotita y va a ser lateral para Libertad que va a llevar todo el poderío ofensivo. Se van todos los postes que tiene Libertad. Se va Diego. Y ya hay tiempo cumplido, Johnny, ya pasaron los 4 de edición. Y va lateral con todo. Señora, si no pasa nada, termina esto. Así mismo, tiempo cumplido. Final de esta primera mitad. Final, señores. Se levanta la gente en preferencia. Aplaude a este guaraní que realmente es muy loable lo que está haciendo. Con un hombre menos desde los 12 minutos. Está peleando. Está metiendo. Está yendo. Gana Guaraní. Termina el primer tiempo, Mati. Así es, Johnny, finalizada esta primera parte. Aquí en la Arboleda, Guaraní tiene ganando por 1-0. Un gol de Matías López. Está ganando el Lumareno que tiene 11 en cancha. Guaraní de los 11 minutos está con 10. Con 10 ya hizo un cambio también. Ingresó Iván Ramírez por Fernando Fernández. Y Guaraní tenía todo puesto arriba en este primer tiempo. No estaba encontrando la pelota. Libertad que se hizo amo y señor de la pelota en estos primeros 49 minutos que se han disputado de esta primera parte. Miren la madrina, Johnny. Sí, señor. Miren la madrina. Puede faltar la pelota y el árbitro no la madrina, ¿no? Dicen los muchachos. Así mismo. La madrina está. Bueno, Mati, para ir cerrando análisis, ¿qué te pareció esta primera mitad? Lo que fuimos viviendo, realmente todo muy atípico, pero supimos sacar resultados. Sí, la verdad que muy atípico todo, pero realmente hasta me sorprende lo cansino que termina siendo Libertad en este primer tiempo. Uno esperaba que con la superioridad numérica también Libertad pueda aprovechar mucho más ese hombre de más que tenía en cancha y también obviamente la intensidad que de por ahí uno espera que Libertad te puede dar, no lo está haciendo. Hay que ver cómo sale en ese tiempo, pero hasta ahora el equipo dirigido por Romagnoli, la pipineta Johnny, arrancó. Arrancó, encontró el gol, no en un momento bueno del partido porque Guaraní estaba siendo asediado justamente por Libertad. Si bien es cierto, Gaspar Sergio no tuvo mucho trabajo, de repente que te muevan la pelota de lado a lado es lo que te hace justamente a hacer que en algún que otro momento puedas dejar algún espacio en línea defensiva y Libertad no lo pudo hacer, no lo pudo encontrar libre a Melgarejo nunca. De por ahí creo que Fretes fue lo más activo que tuvo Libertad en ataque y de repente Villalba que se pasaba mucho el ataque para meter algún que otro centro para su compañero. Uno creería que Libertad va a salir a jugar otro tipo de partido en el segundo tiempo, va a aprovechar ese hombre que tiene de más. Obviamente, primero que nada va a tener que emparejar las cosas y de ahí en adelante ver también qué hace Romagnoli para que pueda, obviamente, seguir con la ventaja y por qué no aumentarla. Lo mejor sería no entrar a defendernos, obviamente. Entrar a alocarnos, defendernos, siempre muy metidos, cosa que siempre nos costó. Pero bueno, Mati, ¿qué te parece? Antes de irnos a la pequeña pausa, los dos son unos genios, Morro y Mati, dice Roger. Gracias, Roger. Un saludo. Ah, mira vos, saludos al Valverde. ¿Está bien? ¿Está bien? No, yo estoy re loco, me afecta mucho el tema. Saludos, ¿sabes quién es Esteban? Esteban Barbero. Sí, Sí, papá. qué grande Esteban. Vos sabés que Esteban me quitó todo tipo de contacto del sexo opuesto cuando me tocó. Pero me veía fantástico. Por supuesto. Un crack Esteban. Sí, por supuesto. Vamos a una pequeña pausa, Mati. Sí, señor. Ya le decimos a la gente que se quede en la transmisión. En breve volvemos con más de Guaraní Libertad.
Vite però fare cose belle. Yo soy La nivel real. Casilla. Con la transmisión. Bueno, Andrés, obviamente viendo al equipo que te hizo feliz también hoy en cancha. Obvio, obvio, siempre, recién lo hablaba con Dani ahí, Serna, siempre es lindo volver donde uno fue feliz. A mí esta institución me trae gratos recuerdos, así que acá estamos disfrutando de volver a reencontrarse con amigos y disfrutando de un lindo partido. Ojalá termine así, así le traemos suerte al equipo. Y mira que Andrés, hay similitudes también con aquel equipo del 2018 en cuanto a planificación, porque jugaste con muchos jóvenes en el equipo. Si bien eras prácticamente la voz de mando en esa línea defensiva, viniste como un central ya experimentado y bastante experiencia y lograste obviamente un objetivo que es salir campeón. Sí, sí, lógicamente el club por ahí hoy atraviesa algunos momentos similares y bueno, nada, ojalá que les vaya bien a los chicos. Guaraní creo yo que está tomando una buena decisión en hacer crecer su infraestructura, que es clave, ¿no? Es clave para no alejarse de los equipos grandes y para estar ahí cerca, para motivar a los jugadores a que vengan al club y bueno, para eso se necesita recaudar dinero, para eso se necesita que los jóvenes tomen experiencia y sumar ventas, que en definitiva de eso vive el club.
Totalmente. Y aparte de eso, también en ese plantel de 2018 y en ese partido en particular en la final contra Olimpia allá en la terraza del país, son de esos momentos donde uno dice, ya se me escapó porque estábamos ahí, Olimpia dio la vuelta, pero bueno, apareció el Tucu con un gol ahí al último minuto y bueno, fue obviamente el desahogo de todos ustedes y obviamente para nosotros en la tanda de penales fue, mira, ustedes lo sufren, pero nosotros los hinchas te digo que era como para romper toda la tele y ver qué pasaba. Justo hoy fui al entrenamiento de Olimpia y estaba con Richard Ortiz y recordábamos ese partido. Y bueno, nada, apareció el Tuco ahí, que el Tuco ese año fue, la verdad que era la llave de cualquier cosa, de cualquier cerrojo que se presentaba y nos dio un empate, nos permitió llevar a la final, a los penales. Así que, bueno, por suerte logramos un título muy lindo, muy recordado, porque ese Olimpia además venía monopolizando todo, ¿no? Era una Olimpia que avasallaba y logramos arrebatarle el título. Mira que antes de ese partido, en esa semana Olimpia había salido campeón del torneo y Rocky Santa Cruz había dicho, la otra semana ganamos el otro título. Mira que ahí Roque habló de más. Y el fútbol lo castigó, entre comillas. No vamos a criticar a Roque, pero bueno, fue el jugador que malogró su penal. Que si hay un jugador en ese Olimpia que todos decíamos, bueno, Roque convierte, empatamos en el último minuto y Roque erró el primer penal, con lo cual en ese momento ya está, era para nosotros, estaba escrita la historia. Estaba escrito. Y mira, Andrés, yo te agradezco muchísimo que hayas venido con nosotros para compartir. Mira que yo te veo muy bien. Si hoy faltan sentarme por ahí y pasar por el vestuario, pues vamos a la casaca y atrás. Te recomendaría que vayas al oculista, pues que no estoy para eso, los chicos hoy corren muy rápido, así que ya estamos bien de la línea acá para afuera. Claro. Mira, Andrés, si querés, un mensaje a la gente, tenemos ahí en vivo. Si querés, un mensaje también, Negro. Ah, no, siempre lo veo acá, siempre veo cómo alientan, siempre veo cómo están junto al club, que sigan así, que confíen en el proyecto, que confíen en los chicos, que banquen a los chicos, porque hoy hay juveniles jugando y siempre necesitan un tiempo más, los juveniles necesitan asentarse y bueno, ojalá que hoy termine con una victoria, que sería importante para escalar en la tabla y para ir entrando en el sprint final del torneo, cerrarlo de la mejor manera. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. Te agradezco tu tiempo y obviamente esperamos que gane el legendario. Ojalá que sí, ojalá que sí. Gracias. Bueno, estamos con Andrés Mariano, que se tomó el tiempo de sacarnos su zona de confort, estaba tranquilo, estaba por ahí esperando una chip o algo así, Johnny. Sí, alguito. Alguito estaba esperando a Andrés ahí en la zona de preferencia, pero se tomó la amabilidad y la molestia de venir para hablar con toda la gente. Le agradecemos al jefe de prensa, Johnny Cerca, que hizo posible este contacto. ¿Verdad, Johnny? Sí, señor, ahí está hablando justamente con Dani Serna, nuestro querido jefe de prensa. Hizo el contacto Andrés Imperial, central campeón 2018 Copa Paraguay, señores. Nada más y nada menos. Veo tres cambios en Libertad, te diré. Lo veo a Aguilar, lo veo a Iván Ramírez y lo veo a Ivancito Franco. Así es, van a venir tres cambios en el equipo, digo bien, de Libertad. Iván Franco, que es un jugador que promete bastante en la conducción de la pelota. Otro que es Aguilar, un delantero de área, y obviamente yo creo que se va a retirar también. Creo que ya está preparado ahí Iván Ramírez, otro ex legendario también, Johnny. Mira que lo veo en la banca y lo veo pasar ahí al Pachi Carrizo, que estoy seguro que va a tener minutos hoy en cancha. Por supuesto, ya todo preparado. Guaraní no va a preparar ninguna otra variante. Lo vemos a los muchachos. No creo que haga otro cambio Pipi Romagnoli en la situación en la que nos encontramos. Qué capo Imperiales. Sí, un capo. Mira que no todos los días tenemos en cabina, por ejemplo, Johnny, a un ex campeón legendario, obviamente. Y vamos en cuanto a campeonatos, el último es legendario, Y como, de manera oficial. como referente encima, Andrés. Claro. Jugó muchísimo el partido, Andrés. Creo que se perdió algún que otro partido por expulsión en todo caso, pero bastante cumplidor. Temperamental. Sí, bastante. No quería chocar con Andrés Imperial. No. Ni ahora te diré. Te rompe todo. Ni ahora te diré. Andrés Imperiales, titular. Ismael Venegas. Creo que compartía estaba con Ismael Venegas. Al menos en esa final jugaron juntos. Sí. Venegas con Imperiales. Y por derecha jugó Robert Rojas. Sí, Robert. El gran Robert Rojas. Ahí me escribió el WhatsApp ahora Esteban Romero, nuestro querido Vargas. ¿Qué dice Esteban? Ahí está aprendidísimo. Está aprendidísimo. Vamos escuchando a él. Adelante.
con todo ya metido. Bueno, ahí ¿Ya? se está riendo. Se está riendo por lo que dije, Johnny. ¿Sí? Estaba pendiente. Espérame un ratito. Estamos al aire. En pipa. ¿Qué pasó? Dale. Mira, me llaman para cobrarme. ¿Qué pasa, gente? Encima. Sí, me llaman para cobrarme. No entiendo nada, gente, Johnny. No, estás loco. Está en un retorno de allí. ¿Será que puede ser tan amable, mi querido relator? ¿En serio? Todo tuyo, hermano. Gracias. Vamos, señores, acomodándonos. Todos prestos para que se hagan los cambios. Va ingresando Iván Ramírez, el tiro Chambulín. Fue también, ahí entró Aguilar, Ivancito Franco y Robert Rojas. Los tres cambios de No, Robert Rosa no, Johnny. Iván Ramírez. Iván Ramírez. Robert Rosa está lesionado todavía. Robert Rojas, ¿sabe que me quedó en el lateral de Guarani de 2018? Bueno, continúa, señores. Entonces Libertad hace tres cambios, tres variantes de Libertad. Ya continúa el partido, continúa esto. 45 minutos que se viene con todo. Contengan nomás la respiración porque hay que morder. Va moviendo otra vez con todo. Va y va Libertad. Va moviendo la pelota. Maneja. A mitad de la cancha Lucas Sanabria, ya va para Alexis Frente. Va a Frente. Pasa atrás nuevamente. Esto va a ser una constante de este partido. Mueve Campuzano, levanta Campuzano por derecha. Cuidado con este centro del corazón de caía en el techo del arco custodiado por Gaspar Sergio. Qué verdadero. Qué lindo ahí el centro. Cayó más a la espalda de Gaspar y vamos a sufrir muchísimo. Entró Aguilar, entró Ivancito Franco. Pueden decir lo que sea. Pero vos sabés que cuando quieres jugar, como decía Imperial, es la llave que te abre todo, hermano. Sí, obviamente. Son de esos jugadores realmente que en un partido muy complicado, si el tipo está enchufado, obviamente te genera luego las ganas de pasarle la pelotita. Porque sabes que algo te va a generar. Claro. Va moviendo y toca y va Libertad. Abre por izquierda. Manda una pelota. Epa, sí, más atrás de lo que le van diciendo a Frente, que ya se quiso anticipar y ya quiso ganar. Va a mover Fretes. Alexis, Viera. Va saliendo con todo otra vez Libertad. La tiene Iván Ramírez. Va súper. Campuzano. Villa Sanabria. Que haga el cambio de frente. Lo que dice Alexis Fretes. Pelota para Fretes. Va al zurdo. Pisa la pelota. No va a encarar nomás a Matías López. Va moviendo otra vez Matías Espinosa que se tira por izquierda. Campuzano. ¿Sabe para qué me crió Esteban, Johnny? ¿Para qué? ¿Qué dijo? Él pensó que iba a tirar una referencia muy buena de su corte. Y yo, de hecho, que tiré. Sí. Yo dije que a los perros les gustó. El tema es que me sacó nomás el contacto que comenté. Claro. No pasa nada, detalle ahí, chapita. No, nada, nada. No, siempre hablamos bien de su. Claro, obviamente. Vamos a pasar otra vez dentro de poco por ahí. A las 11 de la noche era. Siempre. Él de madrugada no lo quiere cortar. Vamos viendo Ivancito Franco. Cuidado que pico de dos. Recupera la tanda. Tanda para Lucho. Lucho hacia atrás. Para la patada de Diego Fernández. Sí. Lo levantaban ahí a Dieguito que queríamos salir en espacio reducido. Pelota salida para Guaraní. ¿Sabes cómo vale oro esta clase de pelotas, Mati? Para ir enfriando un poquitito. Sí, bastante, Johnny. Disculpame, Johnny, estoy acá leyendo los comentarios de la gente. Acá me dice, saluda a un muchacho del kiosco, dice Edu. Señor. ¿Qué pasó ahí? Consiguió. Qué grande, qué jugador. Andrés Imperiales. Un referente de aquel Guaraní campeón 2018. Qué lindo año para ganarle como para otra vez, Johnny. Obviamente. Año par, Ganar todo. obviamente. Va y se mete. Matías López. Lucho Martínez. Dani Pérez, tira centro, Dani, cuidado con esta. No la podía bajar Iván Ramírez. Lo bajaron Ivancito. Sí, a la habilidosa hay que bajarlo, hermano, lo tenés que bajar para que no empiece a querer agrandarse y a querer jugar. Un abrazo grande a Andrés Imperiales que ya nos siguió. Y obviamente va a estar. ¿Viste cómo antes era el tema, por ejemplo? Estabas en la cancha y escuchabas la radio. Sí. Bueno, así mismo va a estar ahora. Sí, ahora me llegó la noticia acá que se unió a YouTube.
Va levantando Iván frente centro al área. Cuidado con esta. Sacaba Sebastián Saracho. Ahora sí Campuzano. Tocó para Ivancito Franco. Va Iván. Iván tira al centro. Iván. La pelota se va perdiendo atrás del arco. Va a ser salida para Gaspar Sergio. Ahora salida para Gaspar. No nos apuramos para nada cuando lo vemos ahí a la raza. Chiqui. Ya se sentó. Sí que Chiqui. Ya no le gusta para nada lo que está viviendo. Tenemos 4 minutos 20 segundos de esta segunda parte, Johnny. Va a ser salida del capitán. Primeros minutos. Gana Guaraní 1-0 con gol de Matías López. Largo y va con todo Gaspar Sergio Santos. Muy bien, Diego Fernández. Iván Ramírez quiere encarar a Thiago. Roba la pelota central. Muy bien, ahora Super. Va Super Ramírez. Mete el cambio de frente. Va Dani Pérez. Santos Lorenzo Megarejo. Le bajó a Matías Espinosa que de taco le devuelve a Lorenzo. Va Lorenzo. La pelota va lentamente a las manos de Gaspar Servio. Atenazo la pelota y va a ser salida para Guaraní. Se traba mucho el partido, Johnny, en ese medio sector. Dale, Gaspar. Corte fiambre de Gaspar para Diego Fernández, pero bota la pelota y la roba nuevamente. La tiene Super Ramírez. Super pase atrás. Partido trabado, Johnny, en ese medio. Partido más trabado que discurso de tartamudo. Pelota que va para Matías Espinosa. No me. Agua. Qué locura. Sí, delante de otro amigo. ¿Sí? Ah, sí, no, bastante. Buenísimo. Va a ser salida para Gaspar Servio. Va a meter el pelotazo largo. ¿Qué va a ver hoy? Acto de conmemoración por los partidos jugados para 3 jugadores. ¿Por qué se suspendió? La organización no les puedo dar. Mira, vos era varios. Y yo sé, los 3 jugadores sé. Servio, Mansur, Queso. 153. No te puede pasar eso. 300 partidos será. Hermano, tenés que jugar 300 partidos por tu club. Con este. 302. Ah, ya más o menos el año pasado cumplió 300 partidos y todavía no mandó un homenaje a 312 partidos para Fernando Fabián Fernández. 150 para Gaspar Sergio, ¿me imagina? ¿Y el otro? 100 Mansur. 100 de Agustín Mansur. Mira qué rápido pasa, Gerard. Agustín Mansur que llegó en el 2024. Sí. Prácticamente jugó todo lo que había. Partidos. Va a conmemorar. Nuestro próximo O sea, de local. Porque ahora contra San Lorenzo en Rayadito. Guaraní juega viernes contra San Lorenzo. Sí. 20-30 horas. En la ciudad universitaria. Cerquita nos queda, eso por lo menos. Sí, señor. Buen horario también. Por lo menos te va a llegar más o menos sin tráfico. Uno creería. Upa, mira, eso es lindo. Jueves programa La Tribu. Viernes tenemos San Lorenzo Guaraní. Pero mientras tanto continúa esto aquí con Frete y Matías López que choca a Matías. Qué bien López, tocó para Iván Ramírez. Va Iván, va chocando. Pase filtrado para Matías López que se quiere lanzar. Me pareció falta ahí de frente sobre Matías López. Porque se dio cuenta que López iba a continuar la carrera para presionarlo a Jiménez y le lanza el brazo por la zona del rostro nuevamente. Pero no fue advertido ni por el línea ni por el cuarto árbitro, tiene que estar más cerca. Y continúa Iván Lucho Martínez, tocó nomás para Iván Ramírez. Hay que correr mucho Iván, va a meter el físico. Hay una vuelta, Iván Frente, mete otra vez la pausa. Iván Ramírez cubre la pelota, hay que quitarle el balón de Libertad. Le quedó Dani Pérez, va a trabar Lucho Martínez. Lo robó Frente. Y va a volver el ataque. Continúa Libertad. Campuzano levanta la cabeza en un Juan Melgarejo. Metió la pausa y va por derecha. Sale y se anima para Iván Ramírez. Va Super. Super Ramírez. Pausa y va diagonal. En la mitad de la cancha. Tocó para Sanabria. Sanabria. Va otra vez cubriendo esa pelota. Va Lucas. Sanabria. Cambio de frente y va para Fretes. Va Fretes. Quieren ganar Viera. Va ganando unos cuantos metros de libertad. Continúa el partido. Casi 10 minutos. Con eso Melgarejo tira al centro. Saltaba Matías Espinosa que lo veníamos diciendo. Matías Espinosa salta bien. Hay que agarrarlo a Mati. Por fortuna nuestra el balón se fue afuera. Y va a ser salida para Gaspar Servio. Tenemos casi 9 minutos de juego. Va saliendo Guaraní desde el fondo. Se da una relación bastante similar a lo que había sido el trámite en el primer tiempo. Libertad tratando de ser protagonista
aprovechando la superioridad numérica y Guaraní que se queda un poco más replegado en el fondo, tratando de salir de contra y hasta ahora está bien parado el equipo legendario. Ahí van hablando con Gaspar Servio. Le va apurando a Gaspar. Sí, Para, para. Lejísimo, lejísimo. No, ni, Es ni la que- sombra de lo que fue el campo. de hecho que tampoco era para tirar bomba por él. Pero era. Sí, pero se fue a la selección porque el técnico era Garnero. Con otro tampoco se iba el muchacho. Era. ¿Sabes qué? Impone con el físico. que Es tiene. más, Jiménez se fue a la selección. Ernesto se va a hacer. Ernesto Caballo, o sea, no es serio, muchachos. De todos los convocados de Libertad, ninguno tenía mérito para estar en la selección. Pero ninguno. Y ya pasa, Super Ramírez va al centro, al área, saca otra vez Imanol, le quedó corto, mira que pifiado, le quiere pegar, le entró demasiado abajo a esa pelotita, Frete tiró el centro pasadísimo en el segundo palo, vamos a sufrir, prepárense, a todos les digo, tienen que concientizarse, señor, aguante nomás ya la respiración, porque esto va a ser una constante de acá hasta que termine el partido, si tenemos 10 minutos, para mí ya pasaron 2 días de este segundo tiempo, y va a ser salida para Gaspar Sergio. Así es. La verdad que va a ser un segundo tiempo demasiado largo. Se lo ve también a Romagnoli bastante. Mira, porque yo ni cómo está Romagnoli. Él siempre en el borde, ¿sabes que me gusta cómo vive el partido? Sí. Me hace recordar mucho a Gustavo Costas Sí, por cómo vive el partido en sí. Es un técnico muy pasional por lo que se ve. pelotazo largo, vuelve a ganar Matías Espinosa. Ahora sí, tanda, dividió la pelota, le queda a Matías Espinosa que va dejando que bote la pelota y se vaya afuera. Saque de banda para Libertad, saque de banda para el Guma. Juega Matías Espinosa, últimos atrás para Diego Viera. Levanta la cabeza el 5. Sale, va, Campuzano. Ahora sí, por derecha, se adelanta un poco más, Thiago Fernández. Todo Libertad en nuestro campo. Va ganando unos cuantos metros, maneja la pelota. Iván Ramírez es el hombre más adelantado en Guaraní, tratando de robar una pelotita. Fernández abrió por izquierda para frente, va frente, lo va a encarar a Matías López, mete el brazo Mati, muy bien frente, línea de fondo, va a tirar el centro, rebota ahí, continúa el peligro, va. Dani Pérez recupera, ay Dani, hermanito, era para dársela por el pie nomás a Iván Ramírez, dividiste y recupera libertad. Campuzano, ahora sí la tiene Lucas Sanabria, mete la pausa, pase de 3 dedos, por izquierda para frente, va frente, tira el centro, llovido, arquero, salimos con esta. Gaspar Servio, esto lo metemos en el freezer, respiramos un poquitito, beso a la pelota y salida para Guaraní. Y si Libertad entra en esto, de repente le conviene a Guaraní porque no va a incomodar mucho así ahora. Si Guaraní deja algún espacio en el medio de mi preocupación. Porque no sé si todo el partido puede aguantar jugando de esta manera, Yuri. No, no, enseguida yo creo que va a ser variante. Mira, lo vemos hablando mucho allá a Romagnoli con su asistente. Habría que ver. Te digo en minutos más, la banca de suplentes legendaria, Yuri. Sí, señor, cuando va Libertad, Campuzano, abre por derecha, se anima y va Libertad, la tiene Thiago Fernández, cuidado con esto, va Fernández. Sanabria nuevamente va al zurdo, abrió para Viera, hay que apretarlo a Viera que no venga al centro, va a tirar, abrió por izquierda, Fretes, línea de fondo, Fretes contra Dani, va Dani Pérez, tira el centro, Fretes, Dani Pérez, excelente, a la hora de la marca recuperó Ramírez y abrió nuevamente por derecha para Dani. Dani Pérez, pase entre líneas para Matías López y nos soltamos, y aguante corazón, aguante, porque va Matías López. Va a abrir por izquierda, Diego Fernández, pide Dani Pérez nuevamente, segundo palo, y tiene Diego Fernández pinchadito, y va para Dani Pérez, la pelota Dani Pérez que le querían palmear. Muy lindo contragolpe de Guaraní, recupera Libertad y sale con todo eso. Y tuvieron que pasar casi 13 minutos para que Guaraní pueda tener una soltura en ataque, porque recuperaba bien Dani Pérez, se asoció con Matías López y llegó Dani Pérez nuevamente para definir esa jugada. Quedó la pelota ahí gollando en la altura de la media luna, pero quedó mansa en los brazos de Morenito. Te digo el banco suplente, Johnny. A ver, Mati. Marino Alzamendi, Alcides, Barbote, Agustín Mansur, Iván Ramírez, que ya ingresó hace rato. JJ Sánchez, Mariano Ramos, Richard Torales, César Ramírez, Giovanni Gómez, Nelson Romero, Jesús Llano y Kevin Ferreira. Ese es el banco de suplentes. Yo creo que vamos a ir tocando más gente como Llano, por ejemplo. Gente que tenga recorrido a la hora para no dejar tanto espacio. Sí, Gente que corre, gente que marque, gente que muerda. Va agarrando, se inventó nomás la falta Lorenzo Melgarejo. Ahora sí, Lucas Sanabria lo vemos con la zurda diagonal al arco de Gastón Servio.
Autoriza y va Lucas Sanabria, tira al centro con se queda la defensa de Guaraní, sacan todos, va pidiendo saque de arco. No, córner es lo que dice, para mí que sacó Manuel Segovia también, que va a ser córner para el Guma. Córner para Gumaño nuevamente, porque era un buen centro ahí de Sanabria, que termina despejando y Manuel Segovia. Mirá que Viera entraba con todo, como un avión. Era cabeza de esa pelotita, Johnny. Sí, hay que agarrar esta. Nos va metiendo bajo el arco. Lorenzo Melgarejo frente a Gaspar Servio. Y Manuel Segovia también ahí. Se va metiendo todo. El equipo de Libertad tira centro segundo palo. Gaspar Servio. Excelente con los puños. La mandó bien lejos. Se va quejando ahí que hay un golpe. Y le robó una pelota. Se fue ahí. Excepcional ahí. Muy bien, Thiago Servín. Lo vemos caído a Gaspar Servio. Y esta es la jerarquía que a veces hay que tener. Hay que enfriar. El mentirón está. Y que no se apure para nada. Y de igual manera yo creo que fue inflexión ahí sobre Gaspar Servio, porque si bien es cierto, llegó primero Gaspar Servio para poder despejar esa pelota hacia un costado, recibía el empujón de Aguilar, que estaba en ese momento y se acercó justamente a Aguilar para levantarlo también, Johnny. El choque existió. De ahí a que haya sido falta es otro tema. Sí, señor. Ahí va a ser entonces lateral, sí. Lateral para Libertad. Ya se hace un poco más atrás, pero continúa el Goma en campo de Guaraní. Frente Saúl el 14, lo encaró a Matías López, pase que queda corto. Muy bien, Dani Pérez, lo llevó por delante a Matías Espinosa. Diego Viera. Viera abre por derecha. Thiago Fernández levanta la cabeza. Viene centro frontal. Sebastián Saracho la revienta. Queda arriba y va Iván Ramírez que caía. Roba otra vez a Navria. Fretes. No estamos teniendo la pelota. Nos está costando un montón. Romagnoli mirando atentamente el partido. Pase de Sanabria para Ivancito Franco. Quiere girar. Cuidado por derecha porque se va soltando Iván Ramírez. Campuzano levantó la cabeza y no vio nomás. Y va súper. Va súper contra Thiago Servín. No la raya. Se lanza Thiago Servín en los pies de Iván Ramírez. Rebota en el jugador de Guaraní. Nuevo corner. Pega Libertad. Mira que Guaraní no la puede tener, no está encontrando tampoco la pelota Johnny, porque de repente cuando la recupera, tampoco es que Guaraní intenta asociarse mucho o capaz no está pudiendo tampoco encontrar esa asociación a raíz de que Libertad mete mucha población en el medio sector. Vendrá al centro al área. Pega y otra vez nuevamente. En serio. Se va chocando contra Viera. Viera parado frente a Gaspar para que no salga. Viene cerrado el centro. Le va a pegar el zurdo. Cuidado con esta. Ya autoriza. Peligro, señor. Viene el centro. Primer palo. Sacaba Manuel Segovia. El rebote le quedó nomás. A frente que le pega mordido. Salió Matías López. No lo pudo encontrar a Diego Fernández. Frente para Morinio. Sale con todo. Va a presionar a Guaraní. Salgan un poco más. Enrañan. Hay que marcar bien en fila. Porque estamos habilitando. Se viene otra vez. Super Ramírez lo busca frente. Va el habilidoso, va el zurdo. Contra Diego Fernández. Frente, pase atrás. Viera. Canta y alienta a la raza aurinegra. Sabe que falta mucho todavía, que el tiempo parece que no pasa, el tiempo no corre. En el rebote queda ahí Sebastián Saracho contra Lorenzo Melgarejo. Va por línea de fondo. Muy bien, Sebastián. Apareció Saracho y revienta la pelota. Le queda otra vez a Libertad. Creo también, Johnny, que es un partido que Guaraní puede aprovecharlo, por ejemplo, en Torales. Y es que quiere jugar de repente a los pelotazos para alguien que te pueda aguantar un poco más arriba. Sí, podría ser. Porque el partido está entrando en ese ámbito para Guaraní. Recupera la pelota, intenta buscar con algún que otro pelotazo, pero deberían ser pelotazos de repente que vayan a la espalda de los centrales. Sí, tiene razón, señor. Va Diego Fernández y le ganó nomás el balonazo largo. Pegado a la raya, va por derecha Diego Fernández en ataque contra frente. Mete la pausa, juega por el medio, para Pato. Anda, Ani, de primera para Lucho Martínez. A ver qué hace Luchito. Va Martínez, tocó para Thiago Servín. Cuidado, Thiago. Levantó la pelota por derecha, va a salir Iván Ramírez. Lo cargó ahí a Thiago Fernández. Le cobran mala falta. Se apuró Thiago Servín en esta. Y ya juega desde el fondo Libertad y sale Luparelo. Y aparte de eso también, no solamente que se apuró, sino que el pase también fue para su pierna no hábil. Le quedó atrás el pase de Martínez, Johnny. Sí. No podemos tenerla, será. Nos está costando un montón. De por ahí uno que podría tenerla en el medio podría ser Agustín Mansur, Johnny. ¿No sé qué opinas? Podría ser, pero sabes que yo me jugaría más por Llano. Cuidado, línea de fondo. Juan Ramírez. Ya no por López podría ser. Podría ser. Buen cambio. Va Campuzano, va moviendo Libertad. Borde del área de Guaraní. Nos estamos metiendo demasiado bajo el arco. Tenemos 3 dedos. Por derecha para Iván Ramírez. Tira el centro súper con la zurda. Y Manuel Segovia lo llevó por delante. A Sanabria le quedó el rebote a Viera. Va a Viera, mete la pausa. Toque para Campuzano. 3 cuartos. Cuidado con esta. Frente pega a la raya. Tira el centro frente. Solo Sancho. Saca nada muy bien el Toro. López ahora.
para Iván Ramírez. Cuidado atrás Iván. Y le ganó Matías López. Salió nomás de Viera y se lanza Matías López. Hay que tenerla. 4 contra 3 en esta. Lindo contragolpe. Mete la puso Matías López. Se pone el medio plan. A ver qué hace pronto. Levanta la cabeza y habilitó a Dani Pérez. Emerge la figura de Dani. Ascenso por derecha. Va al 37. ¿Quiere irse? No. Mete la mague. Tocó para Lucho Martínez. Se va armando la defensa de Libertad. La tiene Tanda. De 3 dedos Tanda. Puede ser López. López. De línea para Mati López. Apareció en sitio franco de no sé dónde. Le roba la pelota. Reviente la defensa de Libertad. Y le queda justo al que sabe. Le quedó justo a Melgarejo porque va. Y le va a ganar nomás a Saracho. Sí, Saracho la agarró. Sí, súper bien lo de Saracho. Excepcional, Sebastián Saracho. Le agarró del cuello. No te puedo decir absolutamente nada. Nos agarraron mal jurado. Está la partida en la defensa. Le agarró toro del cuello a Lorenzo Melgarejo. Para mí fue una falta que tenía que hacer Saracho. Y lo hizo de buena manera porque mirá que si se pasaba de la raya un poquito, estábamos con 9 ahora mismo, Johnny. Sí. Lorenzo Melgarejo. No, Lucas Sanabria. Lucas Sanabria tiene la pelota, está preparando el tiro libre. Tenemos 20 minutos de juego. Lo tenemos a Thiago Servín sentido. Pide cambio Luis Martínez. A ver, repasemos un poquito. ¿Quién podría entrar por ese sector ahí, Johnny? Y está el lateral, no está el lateral Paredes. Neymar Paredes no está. No, Barbote puede entrar. podría ser, pero habría que ver. ¿Vos qué tal estás? Le preguntó a Tanda. ¿Vos estás bien? Le dijo por el cambio. Está Marino Arciamendia, Alcide Barbota, Agustín Mansur, JJ Sánchez, Mariano Ramos, lo tenía Richard Torales, César Ramírez, Giovanni Gómez, Nelson Romero, Jesús Villano y Kevin Ferreira. Son los hombres a disposición en estos momentos. Dale el cambio, le dice serio. Apurame el cambio, le está gritando Gaspar. Claro que estamos entre 9. A ver el cambio. Hay que apurar esto, señor. Esperame un ratito. Vendrá nomás el centro al área. Viene el centro, segundo palo, sale la parte con los puños serios, lo llevó por delante a todo el mundo. Continúa así, le cobró. Hay que le cobró solamente la experiencia porque Gaspar le dijo porque chocó con su compañero, la verdad. Así es. Pero hay que hacer esto. Sí, hay que hacer. Y mira que es bastante bueno lo que insistía Gaspar Sergio, digo bien. Porque Guaraní está con 9 ahora mismo en cancha. Está siendo atendido Thiago Servín, que ya pidió el cambio. Y mira, ahí se viene Nelson Romero. Hachi, ¿O es Hachi? Hachi. Hachi Barbote, vi mal. Discúlpeme, señor. ¿Le parece mucho, no? No, pero después de policía, Johnny. Sí, igualito. Viste que hace TikTok también, vos. Ah, por eso. Sí. Se viene con la casaca número 3, así es, Barbote. Se retira con la casaca número 15, Thiago Servín. Mira los Pipi Romagnoli en la cancha. Romagnoli está en la cancha. En línea, está dentro de la cancha Romagnoli. Así es. Y me parece fantástico porque está dentro de la cancha. Claro. Puede jugar hasta que le salga. Me parece genial. En todas las canchas, Johnny. Hay que estar atento siempre a estas cosas. Mientras que Gaspar Servín está siendo atendido, va elongando, se va a hacer el cambio. Thiago Servín, partido correctísimo. Él dio la asistencia para el gol. Así es, dio la asistencia con una salida en cancha y de hecho por izquierda, Johnny. Sí, señor. Recuperó Thiago Unchis. Tiró la pelota al frente donde lo vio de buena manera, habilitadísimo a Matías López. Mourinho salió a cazar medusas como Patricio Estrella y Hugo Esponja, más o menos. Qué lejos que quedó. Lejísimo. Y por algo, los hinchas de su propio club. Bueno, me callo, Johnny. Imagínate. Y mira que fue un tipo que le fundió a la selección igual que Garnero. Imagínate. Y no tiene la culpa tampoco. ¿No? No, que no. Tenía menos de 20 partidos en primera y le llevó a Copa América. Imagínate. Ahora sí, ya se hizo el cambio, entró Barbote en vez de Thiago Servín. Muy buen partido, Thiago. Y mirá, ay, el pelotazo largo de Sergio, quedó mal. Mirá que lo van apretando todo a Morini. Casi le robó la pelotita. Diego Fernández. Hubo una desatención ahí en el fondo de Libertad. Y ahora quiere salir Super Ramírez. Tocó para Iván Franco. Continúa esto, señor. Y ya entró Barbote. Quemamos ya 2 ventanas y 2 cambios. Nos queda 1 para 3. Así es, Johnny. Que hay que saber aprovechar. Claro, totalmente. Y vos sabés que yo creo que a Libertad hay que apurarlo porque en defensa hace años, Johnny. Sí, ahí se equivocó feo entre Morínigo y Thiago Fernández. Hay que ver si es por ahí.
Hay que atender ahora mismo, ya que tenemos solamente una ventana, tenés que atender los que más corrieron Sí, y ver uno en el medio. Eso es, porque yo creo que Diego Fernández y Dani Pérez son los que más corrieron, podés atender ahí, de por ahí, porque se mete por ahí, se mete por derecha. Va con todo Espinosa, va a tirar el centro de Lucho Martínez, hay un desvío, cuidado que peta Tanda. Campuzano, sabes que tenía un miedo que le hagan un penal Tanda. No la puede robar Ramírez, ahora sí le punteó a Lorenzo Melgarejo, Mati López y ¡Opa! Qué lindo que es el fútbol a veces, ¿eh? Va con todo Tanda, se Lima nomás pato, hay una agarrona ahí, sale por derecha otra vez para Alexis Frente, pisame esa pelota Tanda, escondela, Romagnoli lo mira, y va cayendo y no me vas a cobrar, sí señor, le cobró la mano. le cobró la mano a Tanda. Sí, Y la anterior no, la anterior no, pero la mano sí. por favor. Era aguantarle un poquitito más allá frente. Sí, La falta le hacía sí o sí. sí, ya lo venía apretando. Y sale otra vez en el fondo, Romagnoli está mirando atentamente. Mira el reloj, cuánto falta. 25 minutos y se lanza en libertad. Pase filtrado, Super Ramírez, tiene Lorenzo Melgarejo. Lorenzo pisa. Atrás para Iván Franco. Cuidado que Lucas Sanabria pide solo en el medio. Pelota para Campuzano. Va a 6. Va a campo. Levanta la cabeza. Sanabria ahora. El zurdo. Pisa el balón. Le pegó al arco. Mamá. La pelota que se va, señores, encima del parante del lateral serbio que sale a presionar con todo. Le dijo de todo ya a su compañero, le dejaron nomás patear a Lucas Sanabria de afuera. Y qué complicado esto, señor, porque pasó rozando otra vez año. Muy complicado para Guaraní porque no tiene que dejar ese tipo de espacio en la zona de 3/4 porque Sanabria es un jugador que le pega muy bien a la pelota. Para suerte, aparte serio, para suerte nuestra, Johnny, esa pelota se fue un poco alta, pero no fue en vano el reclamo de serio de sus compañeros. No, no hay que dejar que patee. Mira a Ramírez cómo se va agarrando ahí con todo. Ahí contra Diego Viera y pica nomás. Lo va a apretar a frente, va a frente contra Iván Ramírez sin falta nomás. Frente sale por izquierda, se lanza Ramírez, se levanta nuevamente, chuta bien lejos la pelota. Excepcional ahí Fretes. Mandó la pelota afuera, Libertad va a preparar un cambio, va a ser lateral en salida para Alguma. Así es, se viene otro cambio del equipo cubanero, se retira, o sea, va a ingresar, digo bien, con la casaca número 8, Federico El Pachi Carrizo, bastante querido por los cerristas Carrizo, especialmente por mi amigo personal, Jonás Vázquez. No le puede ni ver, Pachi, hay que atender, pues Pachi te maneja. yo no sé cómo no les gusta. Pachi bueno. te maneja, será. Parece que vemos otro fútbol de repente, ¿verdad, Johnny? Parece, vos sabés que eso es lindo cuando hay opiniones, porque muy extremista todo, de un lado y un lado. No hay punto medio. Muy controversial siempre, Pachi. Va a jugar Thiago Fernández que abre por derecha para Iván Ramírez. Tiene super pie. Ahora Campuzano en la mitad de la cancha. Pelota para el número 6. Campo para Sanabria que le quiere pegar nuevamente. Pelota filtrada. Le ganó supera a Lucho Martínez. Saca la defensa, pero le queda a Sanabria. Lucas Sanabria para Viera. Aguante, señor. Aguante la respiración porque se viene con todo libertad. Falta todavía una vida. Ay, miralo a Fretes. ¿Qué quiso hacer? Te quiso tirar en el centro. Hizo caer la pelota ahí donde dice la raza aurinegra, Mati. Miró el pasto. Miró el pasto ahí frentes. Se retira Campos, sale con la casaca número 6 en el Gumaneló, ingresa con la casaca 8. Federico El Pachi Carrizo sobre 27 minutos de juego, Johnny. Sí, señor. Ingresa Pachi. Va a entrar a manejar. Ya no tiene más nadie de marca en la mitad de la cancha. Bueno, Sanabria de por ahí, pero nadie sabe que le quite. Tenemos 3 cambios, Johnny, nosotros. Y una ventana. Y una ventana de tiempo para los cambios. Yo me la jugaría por Jesús Llana, Sí, Agustín Mansur sí. y Richard Tonales. Son los cambios que yo hago. ¿Por quién no se lo cambió? Lo saco a Iván Ramírez ¿Otra vez? otra vez. Lo pongo a Tonales porque lo veo demasiado cansado, corrido todo lo que había Iván Ramírez. Lo saco a Matías López, lo pongo a Llano y lo saco a Patricio Tandi y lo pongo a Agustín Mansur para refrescar ese medio sector. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Porque ahora la tiene Pachi Carrizo. Va Pachi, levanta la pelota. Mirá qué linda pelota de Pachi para Super Ramírez que la va a encontrar. Rebota el balón, los perros y tira la pelota en la cancha. Me encanta, señores, cómo esta esencia de la liga. Cuando hay ataque de libertad, los perros tiran la pelota en la cancha. Sí, entendió toda la raza ahí, Johnny. Por fin acertaron el timing, papá. Por fin acertaron el tiempo. No es partido para Gio, creo yo. Podría ser, o sea, podés jugártela. Partido caliente. Sí. Pero no sé. No, Lucho no. a Martínez no. Ya que Tanda también está. Por eso yo decía y hacía justamente pie en eso, que Tanda y Iván Ramírez son dos de los que más corrieron hasta ahora en el partido.
Pegando nomás Matías Espinosa, Dani Pérez, cuidado con esta que dejamos la espalda y se lo mete para Chico Riz. Oh, picó demasiado largo y la tiene Gaspar Servio. Gaspar se apodera esa pelota. Se toma con Lorenzo Melgarejo que le lanzó la pierna justo cuando se agacha a agarrar. Le lanza la pierna. Ahora sí, Gaspar Servio. Baja la pelota, vendrá otra vez el balonazo largo. No podemos contener el balón, va a pelear Iván Ramírez. Lo cargaron ahí. Y la falta cobró al revés. Le cobró a Iván Ramírez la falta. No cargó Thiago Fernández y le cobró al revés. Así es. Dale, Iván, papá, porque ahora tenemos que ahogarnos. Faltan 15 y se viene. Yo creo que a los 30 ya es momento de hacer el cambio también. O 35 a reventar. Tarde. Tenemos a los 30. Es ahora. Va con todo Alexis Frente, va pisando la pelota al número 14. Qué bien se mete. Se equivoca en el pase. Solo Imanol Segovia. Es por la mitad. Tocó otra vez para Tanda. Písame la Tanda. Escondela. Salió muy bien de Pachi Carrizo. Va por derecha Pato Tanda. Pisó la pelota. ¡Ay! Un rebote. Le pega nuevamente a Tanda. Se va al balón y va a ser lateral para Libertad. Así es. Se le fue un poquito larga Tanda ahí en esa intención de pisarla. Y Fretes que intentó rechazar, pero tiró por el Pachi Carrizo solamente. ¿Qué dice la gente en los comentarios, Johnny? A ver si hay alguno. A ver, voy intentando mirar cuando continúa el partido. La tiene Ivancito. Va con todo Ivancito. Pega Iván Lucas Sanabria para el Pachi Carrizo. La tiene Pachi. Levanta la cabeza número 8. Va con todo Carrizo. Para Iván Franco. No se tiene con Marobote. Recupera muy buena línea. Matías López pisa la pelota. No la pierdas, Mati. Traba, señor. Meta, Matías López. Mirá lo que te cobra, Johnny. Le cobra la falta, Matías López. Qué falta, me por ahí gana la tarjeta porque se putea la pelota. ¿Qué me cobras, hermano? Va metiendo con todo. Ya hay un jugador caído que es Matías López. Sí, yo creo que tiene que aprovechar para hacer el cambio. Tendría que darse los 3 cambios, Johnny, porque no le conviene a Guaraní que haga un solo cambio. No. Iván Ramírez corrió todo el partido, hizo un partido correcto para mi gusto. No desentonó en ningún momento, pero sigue el partido, Johnny. Cuidado que continúa Libertad, tira al centro, segundo. Sí, Saracho, hay que decirlo. Se va tirando, mirando. ¿Qué dice Romagnoli? Jugó rápido Libertad, tiró solo segundo pino. ¿Qué puedo decir? Espinosa bajó la pelota en medio. Si acercaba el arco de cabeza, hacía gol. Sí. Y Espinosa fue el que la baja, Johnny, y Viera fue el jugador que se perdió el empate para el equipo Humarelo. Ahí la gente, Néstor Reyes, un abrazo, Néstor. Un abrazo grande, gracias por seguir. Mucho futuro para esta dupla. Qué grande, Néstor, un abrazo grande. ¿Desde dónde no ves, Néstor, dijiste, Johnny? Está en Villa Lisa. Epa. Parado en Villa Lisa está ahora mismo Néstor. Va a continuar esto. Va a pegarle Gaspar Servio. Pelota cortadita para que salte Diego Fernández. Choque con Espinosa, continúa el peligro. Ay, Matías López no me pudo agarrar y volvemos, señores. Y volvemos. Arriba. Guaraní va con Super Ramírez, va con todo Iván, para Sanabria. Tiene Melgarejo. Me parece que se trata de menos 2 Mati. Lorenzo Melgarejo que comprendido bien y se lanza otra vez y dice que musea está sin Espinosa, Viera, Ramos, Morales y creo que es Gómez. Continúa Thiago Fernández, toca y va por derecha, Super Ramírez, limpia Matías López, tiene cuenta, tiene espacio. Ivancito, va Ivancito. Super, tira el centro, gana arriba, muy bien ahí Aguilar, queda cuidado de los bordes, tira el centro, tanda la vaca y tiene la tanda, esa la tanda, escondémela, que no se juegue, no se pegue, mira, algo, háganme, pero toca muy bien, tanda la Super, queda ahí, ¿qué pasó? Metemos la pausa, muy bien ahí, Guaraní con la pelota, va cubriendo Hachi, va Barbote, pisa Barbote contra Aguilar, salió muy bien, para la falta, señor. No, señor, no, cóbreme la falta, por favor, qué ventaja, ni qué ventaja. Falta, pausamos y respiramos, Mati. Y Barbote aprovechando ahí, que sabe cubrir la pelota. Fue buscando la falta con toda la intención. Ramírez, que no estaba para aguantar un segundo más. La pisadita de Barbote termina bajándolo y cobrando, o sea, cometiendo la infracción para el equipo legendario. Se vienen 3 cambios sobre 33 minutos de juego. Se retira Diego Fernández con la casaca número 26. Ingresa con la casaca 14 Mariano Ramos.
en el equipo de Guaraní. Muy bien, Se retira Matías López con la casaca 8, ingresa con la 17, Richard en la Tonales. Y se retira con la casaca número 5, Patricio Tanda, e ingresa con la 25, Giovanni Gómez. ¿Te puedo decir algo? Decime, Johnny. No me gusta o sea, no es que no me gusta. Me parece muy arriesgado dejar un doble 9 con un doble menos. Cuando que te marque, pero Yo creo que Iván va a pasar al medio. te va a tirar. O va a volantear por izquierda, puede ser también. Hermano, te tengo que decir, Pato Tanda hoy se portó, será. Sí, partidazo. Hoy está en el día de su cumpleaños, Johnny. Es su cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de Patricio Tanda. Un abrazo grande, un feliz cumpleaños. Happy birthday to you, Pato. Así es. Qué buen inglés metiste, Johnny. Olvídate. Acá somos todos, mira, Patricio, me saca la canillera, Sí. potrero. Sí, totalmente. Y le dice otra vez al cuarto, ellos hacen tiempo y yo no puedo hacer, le pregunta. Sí. Bien, me gusta. Me encanta, será. Sí, es. Siempre picante, Pato. Ya se hicieron los cambios, señor, vamos a quedar con dos. Le dijo al cuarto, cuac, cuac, ¿Por cuánto tiempo se han hecho? algo así, pues. Venimos muy simpáticos. Bastante. Chistín, chistín. Levanta la pelota para que vaya Tonales, se la bajó Iván Ramírez, a ver qué pasa acá en esta. Hay un choque entre dos jugadores de Libertad, pero le queda a Morínigo. Ahora sí, Mariano Ramos se va tirando por derecha, Dani Pérez a la espalda. Netamente de marca este sector. Sí, ¿cómo? Disculpame, Johnny, ¿cómo creció físicamente Giovanni Gómez? Sí, está más grande, será. ¿Verdad? Sí, ¿Cómo me parece, nomás? por supuesto. Hoy sí que estará haciendo la dieta del Rancho Ibarra. No, mira que yo lo veo bastante Bueno, fibra, Johnny. pura. Fibra, miralo a Giovanni Gómez. Se va parando en la mitad de la cancha, será ahí con Lucho Martínez muriendo. Toco para Pachi Carrizo, ahora sí Libertad continúa. Va Pachi, mete la mague, va por derecha. Se acomoda y toca para Sanabria. Sanabria de primera para Diego Viera. ¿Quién no va a salir a marcar? Tocó para Matías Espinosa contra Mariano Ramos. Va Mariano. Partido más que complicado. Hay que correr, hay que meter, señores. 10 minutos finales que parecen una eternidad, una vida para todos los hinchas de Guaraní. Pachi Carrizo por derecha, la tiene súper, se le va la pelota. ¡Ay, qué suerte! Se le fue la pelota afuera y quiso pisarla y se le va el saque, levanta así. Tal, para, y no, no nos apuramos. Está la raza. Juega Barbote con el lateral y va muy bien. Recupera otra vez Libertad, minutos finales. Vamos a sufrir un montón. Pelota de Matías Espinosa. Los Guaraní esperando. No posible con sale Pachi Carrizo. Juega al 8. Toca para Matías. Pasa atrás nuevamente para Pachi. A ver qué hace Carrizo. No hay que dejarlo jugar. Cambia de lado para que la tenga Thiago Fernández. Va a sentir en Libertad. Diego Viera. Otra vez Pachi. Juega Carrizo, no va a entrar a gol, se la dejó a Lorenzo Melgarejo que diseñó del área. A Lorenzo, toca y gana. Abrió para Matías Espinosa. Va 17, pasa atrás nuevamente. Viera. Pide Iván Franco, bien pegado a la raya por derecha, la tiene Pachi Carrizo. Que va ordenando con todo Pachi, con Diego Viera. Ahora sigue Matías Espinosa. Entra Mariano Ramos, tira siempre Espinosa. Y la ahí, arriba te revienta esa pelota. Continuamos. A ver qué dice Romagnoli. Está para jugar la mitad de Pachi con Romagnoli. Sí, el mañanista, mira que. Y mira que Pinoza está con los pies, Johnny. Le pide eso justamente Martínez. Le llevó por delante y Matías Espinosa. No chocó a adaptar, serio. Justo ahí se cae. Me anotó para Néstor Martínez y le dice: si pasa a mí, no tiene tarjeta, me dice Néstor, que es buenísimo. Mucho que lo han recomendado justamente para mí esta etiqueta para Espinosa, Johnny. Porque se desentiende totalmente en el pelota, va a chocarlo. Agapán, señor, se encuentra Argentina en este momento. Tenemos 38 minutos de juego de esta segunda parte, Johnny. Falta muy poco, Guaraní que va aguantando. Y alguna va a tener Johnny de contra legendario. Mira que hoy creo que puede ser la carta del lugar. Bien, Richard y Leandro Tonales. Me gustaría. Para no sufrir tanto también. Sentido ahí el par. Está caído. Aprovecha para hablar con Viera, para hablar con Lorenzo Melgarejo. Va a dar indicaciones Chiqui, se ganó la María Lucho Martínez. Y mirá que te digo,
Es peligroso porque Lucho con amarilla, señor, Mono con gilet. Y ahora mismo nos están viendo encima, ¿eh? Sí. Nos levanten la... Eso tampoco puede dejar todo. Mira que como si fuera que no le gustaría, es más o menos, Johnny. Para mí tendría que haber sido conectado de Pinilla que está. Sí, para mí también. ¿Qué querés que te diga? Ahí, serio, haciendo tiempo. Canta la raza, es el momento. Ahora es el momento. Va hablando, y Manolo habla con Mariano Rampal a la hora de la marca. Lo mejor que nos puede pasar es que no se puede más. Ahí se va preparando a Marcelio. El rifle lo va apurando. Toda la gente pegada por el tejido, gritándole de todo. Vaya Aguilar. Qué lindo, ¿eh? Esta música es bastante educativa. Sí, bastante, mira que es muy sugerente y aquí también enseña bastante con las palabras en general de la cultura uruguaya. No, la anatomía del Claro, cómo le va gritando libertad. sí, Me encanta. Muy educativo siempre. y me parece correcto. Obvio, obviamente. Va a hacer salida ahora sí para Gaspar Andrés Servio. Va a salir el capitán. Parece que no corre nunca el tiempo, señor, todo relativo, como ya lo decía. Y va otra vez con todo la peinada de tiene Iván Ramírez, cae. Ya Iván, levántese Iván, levántese y juegue. De Iván Ramírez a Iván Ramírez. Lo chocó Iván Ramírez y se cayó Iván Ramírez. Sale otra vez. Le chocó, sí, Iván Ramírez, chocó Iván Ramírez y se cayó Iván Ramírez. Sale otra vez Lorenzo Melgarejo, cuidado con este por izquierda. Va el número 10, va el capitán, abrió kilómetros, Espinosa quiere tirar el centro, Espinosa se sí, Iván, hay que esconderla. Hay que esconderla. Tanque. Va Ramírez, cuidado. No la pierdas, Iván. No la pierdas ahí. Va y se lanza a los pies de Super. Quedó ahí botando. Tira el centro chicanizo sobre el montano. El corazón del área. Hace con el manón del área. Sale con todos arachos. No se vean tantos. Sí, Iván Ramírez que va alongando. Demasiado cansado, Iván. Y hay que levantarse y hay que jugar. ¿Qué te puedo decir? así es, falta para el legendario Guaraní va respirando, Johnny, porque está haciendo un partido, el partido está entrando en esos minutos candentes, en un minuto donde absolutamente todo puede seguir cambiando. Sí. Y estamos más que acostumbrados a eso. Tenemos 41 minutos de juego. Y le veo sentido. Bueno, Iván Estío estaba estirando, estaba elongando Iván Ramírez. Sí. Que no se juegue más, hay que tratar de tener esa pelotita y no complicarnos acá en la salida como quiso hacer. Quiso salir jugando y casi nos robaron. Que dice Guaraní ya tiene su conejo de Pascua, dice. Viene el video de Pablito Pinto con la casaca del legendario. Desde que apareció ese video, Guaraní gana. sí, imagínate que sigue apareciendo. Va a meter la pelota a Gaspar Servio a la espalda de los centrales, toma carrera. Mete el pelotazo largo, lo buscó nomás a Torales, la peinó a Torales y un rebote ahí. Y queda Iván Ramírez, hay que volver. Yo creo que Iván tiene que venir a pararse nomás ya directamente en la mitad de la cancha. Y se va Espinosa. Tocó para Lorenzo Melgarejo que ya salió del área. Va como un volante por izquierda más o menos. Tocó ahí. Viene Dani Pérez, revienta la pelota. Entonces va a ir el balón. Le va a quedar a Morínigo. Cuidado, la raya. Hay que marcar la raya. Así es. Y Mariano Ramos que entró a jugar como volante, Johnny. Sí, señora Lamas. Segundo la turma, me cuando va la marca. Ella se va para tomarlo a Melgarejo. Y va Guaraní siempre con uno menos desde los 10 minutos del primer tiempo. Que lo hable lo de Guaraní con mucho huevo, mucho carácter. Y va Ivancito Franco ahora con la pelota. Tocó para Lucas Sanabria. Sanabria pase por el medio para Diego Viera que quiere buscar el centro. Abre para Lorenzo Melgarejo. Rebota la pelota Lorenzo. Viera lo limpió a Mariano Ramos. Toca para Melgarejo. Va al zurdo. Se quiere ir nomás. El hijo de Taco Matías Espinosa. Matías al centro Espinosa. Saca muy bien ahí de cabeza. Giovanni Gómez. Recupera Sanabria. Abre. Torales apretado, Pachicarrizo tira el centro cayendo, se salió muy bien y más. Se fue la pelota afuera, no tocó nadie. Absolutamente nadie, señor. Va a ser saque de arco para Gaspar Servio. Todo lento en este momento. Así es. Mira que Massinger está como para entrar a cabecear él, Johnny. Chiquear se quiere tirar el centro. Ahí sí, complicadísimo. Sí, Se lo ve, como suele decir, Johnny, brazos en jarra para chiquearse. sí. Y piernas también. Epa, el paréntesis. Sí. ¿Juega en reserva? Con todo lo que jugó Chiqui. O sea que yo traje mi botinera por si pensaba. Como una dijiste vos, Johnny. Ahora puedo entrar porque Está bueno. estamos, sí. Correcto. Para morder en el medio, voy a decir.
Yo creo que tiene que entrar, no me acuerdo, se juegue más directamente, más gente. Va Espinosa, yo si era Johnny jefe de seguridad, mandaba a apagar la luz hace rato. Va Torales, pase Torales, filtrado, Diego Viera, se rebota la pelota Mariano Ramos, y va a ser otra vez salida para Rodrigo por Íñigo. Y ya juega, que no te sorprenda que descuenten más o menos 46 minutos. Tenemos ya 44 minutos de juego de esta segunda parte, Johnny. 44 por ahí van a descontar. Va y continúa Libertad, la tiene Diego Viera. Aguante, señora, respiración, por favor, fuerte, que esto se termina. Toca Espinosa, para Viera. Viera hace pasar el balón por derecha con Thiago Fernández, Richard Torales con el pressing. Iván Ramírez ya con un volante más, hay un pase demasiado fuerte, recupera Iván Franco. Franco para Super Ramírez. Sale a presionar Lucho Martínez. Pase para Sanabria. A Lucas. Tocó para Diego Viera. Cuidado en la espalda ahí al lado de Iván Ramírez porque está muy dolido, Iván, no está elongando. Pase entre línea, Diego Viera ahora, toca otra vez para Pachi, que no venga el centro de Pachi. A Carrizo, ante Giovanni Gómez, pase filtrado. Tiene el área muy bien ahí, tiene pase. Se le fue la pelota afuera a Matías Espinosa y le gritaron de todo menos lindo ahí a. Sí, le dijeron a Matías Espinosa que su madre es una madre ejemplar, Sí, lo primero, esa es la clásica. que él es un hijo muy educado. Le fue gritando ahí en la zona de preferencia urinegra. Y ya veo el cartel y ya me pongo nervioso porque ya tenemos casi tiempo cumplido. Así es, Johnny, tenemos 45 minutos de juego, si le ganan 5, no creo que la moneda. 5 minutos que deben ser demasiado largo, demasiado extenso. Amigo, le buscó a Turales. El peso se fue afuera. 5 minutos que donde los hinchas de Guaraní van a estar con el corazón en la mano, con el Jesús en la boca. Y sale otra vez con todo libertad. Tocó de Iván Super Ramírez para Ivancito Franco. Ya tiene Ivancito, va a venir el centro Franco. Tiró. Cabezazo ahí Aguilar. Queda en el pecho de Gaspar Serio. Sus pechos fueron las murallas. Y vendemos la pausa, pelotita al freezer y esto continúa, Mati. Así que continúa el juego aquí en la Arboleda. Ya tenemos 46 minutos de esta segunda etapa. Pasó un minuto de los 5 de edición, Johnny. ¡Hora! Hora, profe. No, mirá que no traíamos, mirá que estamos casi 10:30 de la noche, Johnny. Ya está, hay que ir, para mañana es día laboral. Viene Iván Franco, va metiendo la pausa, Ivancito, va a tirar otra vez el centro, va a sentir derecho, queda ahí arriba, Giovanni Gómez, a ver qué hace Giovanni. Saca de costado muy bien para que la corra Iván Ramírez contra el Chicarrizo. Yo juega, no Pachi. Le queda otra vez a Libertad. Minutos finales. Tensión extrema aquí en Santísima Trinidad, aquí en Arboleda, donde Guaraní está ganando 1-0 con un hombre menos desde los 10 del primer tiempo. Sí, escuchó bien. Desde los 10 del primer tiempo se va a acusar a Patricio Coronel y continúa Pachi Carrizo. Hay que salir más del área, hay que salir más, hay que ir. No venga el centro, no tiene que meterlo. Tiene que ser Pachi Carrizo, le sobra ni quiere, va a cubrir Mariano Ramos. Cubre Mariano, revienta aquí en la zona de la preferencia, va a ser lateral, limpia, mira el gol, aquí. Y que escondan la pelota ahí, Johnny. Hay 2 pelotas ahora mismo acá en la preferencia. No te apures vos para pasar la pelota, hermano. Tenés que tenerla. Si cuando atacan libertad, nos mandan a la cancha. Así es. Tips de Ufi. Igual era un niño. Sí, también. Pero hay que enseñarle ya. Va, Ivancito Franco se equivoca en el pase. Giovanni Gómez pisa y tocó para Barbuto. Le tira un verano. Barro, pero al pie de Barbuto. Mandó en el pelota lateral y ahora sí. Salimos, respiramos un poquitito, la cara de Cristal ya no dice todo. Así es, Johnny. Tenemos casi 47 minutos con 30 segundos de esta segunda parte, donde el legendario aguanta. Aguanta como si fuera que no existiese un mañana, Johnny. No, imagínate lo que hay que correr. Lo que hay que correr. Ya juega lateral, se la regalaron a Iván Super Ramírez. Revienta la pelotita y va a ir Aguilar. Sebastián la mandó a lateral y hay que volver. Hay que volver, Tonales, hay que volver también Iván. Pase atrás, la tiene Libertad. Mueve Iván Humanero. Tensión extrema. Quedan 2 minutos, Johnny. Infartante esto. Por el sacrificio que está haciendo Guaraní, demasiado infartante. Hay que salir más, hay que salir más. Viene Centro Sanabria, segundo palo, puede ser pesadito la vez. ¡Oh! A la mano de Gaspar Servio. Atenaza esa pelota y ahí respiramos un poquitito. Yo creo que Guaraní o Sergio debería tirarle una pelota ya a Torales. Si se da la vuelta y mira dónde está la jugada, va a pegar también. Ahí va a buscarlo Gaspar a Torales. Le va contando el refle, lo van apurando todo, señor. Va Gaspar, pelotazo largo para
Mariano Ramos, peinó Mariano, le va a quedar a Torales, le quedó en el pie a Viera. Era para mí, para Mariano Ramos, para el pecho, ¿eh? De hecho, que para mí también Zapata y Torales genera un juego vacío. Hubiese esperado de frente la jugada también ahí, Johnny. Viene el centro, va, hay una se pone muy bien Saracho, que le va a gol, pero que hace Achi, revienta Achi. Va saltando Torales contra Diego Viera, le ganó más bien. Vení nomás Viera, que esto se termina. Pelota para Sanabria, minuto final. Una vuelta al reloj y esto va a ser una victoria muy trabajada, muy sufrida. Que se carrizo línea de fondo contra Mariano Ramos, Olimpia Mariano. Afuera, sí, señor, se fue afuera. Y no sé, saque de arco para Guaraní, la grita todo Guaraní. Así, ahí que Manuel va engañando a su compañero también, Lucho Martínez, Gaspar Serio, que lo va hablando el árbitro. Gaspar Serio que va haciendo gestos de calma, de que el equipo se tranquilice. Ya entramos, Johnny, en la última vuelta del reloj. Tenemos 30 segundos finales aquí en la Arboleda, en la casa de nuestro querido Roquita, Johnny. En la casa de Roca está ganando Guaraní. Va a pegarle Gaspar Sergio Zapinete con un segundo final ganando bien. Manda, mira bien lejos. Va a Gaspar Sergio, revienta el balón que viene arriba. Y Santi Mariano Ramos, Guaraní, va jugando muy bien ahí, girando bien. Pache Carrillo, última pelota del partido de Pache para su primer y sale con todo, no te complica al flanco. Pache que piensa y no la tira, siempre sube después de Mariano, rápido se la viene, vamos a ver, y pelota se va afuera, a ver si siempre hay, señor. Saque de árbitro para el legendario, Johnny. Ya no hay más, ya no hay más tiempo. Tiempo cumplido. Vamos a revisar esto antes de que termine. Vamos y caballeros, el 20 playa. Y ganando la energía, aquí en el partido final, aquí en la moneda. Te digo que le tengo que abrirte, hermano. Te tengo que aplaudirte, aquí. Qué huevos que tenés a Orejas. Qué partido complicado, me te quedaste con uno menos a los demás y tuviste que hacer un cambio en el año histórico. Qué huevos que tuvieron. ¿Cómo viniste a ganar? Sí, es para que te por favor, aplaudir a este equipo. Que Guaraní jugando con 10 hombres. Guaraní con 10 hombres en el primer tiempo logró sacar la victoria. Ganó al Aborigen 1-0. A huevo, a puro pulmón, con el corazón en la mano y el cuchillo entre los dientes. Supo sacar el Aborigen este resultado. ¿Cómo levanta el ánimo? Qué lindo que es jugar y ganar. Qué bien, Gaspar. Qué bien, Saracho. Qué bien todos. Y qué bien, Pipi Romagnoli, cómo viniste a cambiar la cara. Miralo a Dani Pérez, cómo lo festeja. Hermano del alma. El puro huevo Guaraní sacó la victoria y se lleva los 3 puntos. Arrancó la pipineta, Johnny, porque el legendario venía un partido bastante complicado. Un partido que desde los 11 minutos se le hizo cuesta arriba, con la expulsión, hasta si queremos llamarlo contra, era una expulsión que pudo habernos sacado del partido de Guaraní, lo hizo trabajar en el doble, el triple, hasta el cuádruple, te diré, a este equipo que puso todo en cancha, hizo todo lo que podía, aguantó lo que pudo y aguantó hasta el final. Guaraní lo ganó 1-0 con gol de Matías López. Creo que fue un resultado justo para el trámite del partido. Si bien es cierto, Libertad manejó la pelota por varias direcciones también. Tenía esa superioridad numérica en cancha. Eso hace a que pueda mover la pelota con mucha más facilidad. Pero Guaraní encontró la forma de aguantar, de esperarlo a Libertad, y así vino el gol. Con un error por derecha de Villalba, recuperando y Servini metía la pelota rápida para López, que pudo eludir la salida de Morínigo, que salió a cazar mariposas o alguna especie de insecto, Sí. que no pudo con Matías López, y Guaraní lo encontró así. Lo ganó 1-0, la segunda victoria en línea del equipo de Romagnoli, Johnny. Qué bien, señor. Ahí Tanda va, viene y regala la camiseta. Creo que son sus padres los que están en la zona de preferencia. También aquí Iván Ramírez que se va acercando, regalando la casaca. La figura para la televisión, Matías López, el autor del gol, obviamente. Lo que corrió este Guaraní. Qué corazón enorme que tiene, señores. Y algo siempre se venía reclamando mucho el tema de la actitud que se ponía. Qué huevo que tuvo el Guaraní. Guaraní sacó este partido por huevo. Esto vos no lo sacás porque jugás lindo, no lo sacás capaz porque te va bien. Hoy, con todo en contra,
porque practicaste toda la semana algo que no te salió, porque tuviste la expulsión. Son cosas del azar, son cosas del destino que a veces pasan, pero hoy Guaraní supo reponerse a todo. Y hoy es un partido para decir lo que es el Indio. Este equipo a mí me representa y es para aplaudirlo, señores, cuando se retiran. Así es, coincido con tu apreciación, Johnny, porque muchas veces los partidos se dan de cierta manera. Hoy fue un partido donde cualquiera que lo ponga por la televisión iba a decir Libertad este partido con 11 y Guaraní con 10. Uno cree que Libertad lo va a pasar encima al legendario. Pero este equipo puso todo lo que tenía que poner en cancha. Puso garra, puso huevo, puso corazón, puso todo lo que un equipo debe poner para poder sacar a flote cuando el barco de repente se está hundiendo como lo estaba Guaraní, Johnny. Porque tenés que jugar con 10, 80 minutos de partido. Sí, Es muchísimo. Y más aún con un Libertad que te mueve bien la pelota, que tiene un técnico que para mi gusto se muere con su estilo de juego y eso también le favoreció al Guaraní. Porque de por ahí Libertad te armaba un 4-4-2 jugando por las bandas y yo te digo que este partido capaz de Guaraní lo perdía. Pero el equipo de Libertad prefirió seguir con el juego centralizado. No le sirvieron tampoco sus cambios a Arce. El ingreso de que le hizo uno esperaba que sea el que dé más fútbol a Libertad, porque Carrizo es sinónimo de fútbol. sí. Entonces, Guaraní hoy tiene muchísimo mérito para lo que hizo en cancha. Segunda victoria al hilo, como ya mencionábamos, y arrancó la pipineta, Johnny. ¿Qué más decirte? Qué lindo, ¿eh? Romagnoli, 3 partidos, 2 victorias y un empate. De 9 puntos hizo 7. Cambió la cara Romagnoli del equipo, de la manera en que transmite también por cómo lo vive ahí en el banco de suplentes. Romagnoli, lo vemos inclusive entrando en la cancha ya al Pipi. Un partido que lo supo leer, lo supimos sacar. Como decía, más allá de táctica, más allá de todo lo planeado en la semana, hoy es actitud, corazón al frente, el escudo le echamos encima a Libertad, el escudo del Club Guaraní hoy lo echamos por delante, quedamos con 21 puntos, seguimos sumando, sabemos que estamos lejos, pero son victorias donde, déjame decirte, hermano, realmente cómo te levanta esto, ganar la Libertad con un hombre menos, un domingo de Pascua, todo está lindo, pedime todo en la semana si querés, Mati. Sí, totalmente. Vos lo habías adelantado, Johnny, en la transmisión anterior. Guaraní ese domingo resucita. Sí. Y permitime estrecharte la mano, Johnny. Cuando tenés razón, tenés razón. Guaraní lo ganó. Guaraní supo mantener el resultado y está más que claro. Ahí se va retirando Matías López, la figura del partido, Johnny. Matías López iba y va saludando ahí en la zona de preferencia. ¿Qué partido también hiciste, Mati? Todos los que ingresaron. Hoy fue un partido demasiado sufrido, mucho sacrificado. Yo creo que la cancha de Rubioñera tenemos que empezar a usar de más. Ya basta capiatá, porque me parece que Rubioñú te hace otra vez una nueva fortaleza. Y mira toda la gente que le está esperando a Matías López ya en la zona de platea, Johnny. Sí. Le están esperando a Matías López porque es el único jugador hasta ahora que está todavía acá en la zona del campo de juego. Vos sabés que sí, lo están esperando a Matías Sí. López para retirarlo con un aplauso. Es que viene siendo uno de los jugadores con mejor rendimiento del equipo de Guaraní hasta ahora. Es uno de los que más corre también. Sí. Voy a tratar de conseguir el dato del GPS para ver cuánto es más o menos el promedio de corrida de Matías López, Johnny. Ahí se va retirando hacia la zona de vestuarios. La gente que ya lo va esperando, lo va aplaudiendo. Quiero ver. Eso quiero ver. Se va retirando Matías López y el aplauso, sí, el aplauso generalizado en platea, hermano. Me parece fantástico. Cuando las cosas se hacen bien hay que aplaudirlo, hay que levantarse y hay que decirlo. Y hoy Guaraní mojó, corrió, metió, sudó. La gente en platea así lo reconoce a Mati López y a todo el equipo. La semana se pone linda. Todo parece, como te digo, todo es lindo, Mati.
Y ahora, para prepararnos para lo que se viene. Sí, totalmente. Guaraní es un equipo que debería ir en alza. Me gustaría que puedan mantener por lo menos, si no es el nivel de juego que de repente, obviamente, no estamos acostumbrados a que Guaraní de repente no sea un equipo que tenga mucho la pelota o que sea un equipo que no juegue vistoso para el hincha legendario, por ahí es raro. Por eso de repente cuando Guaraní jugaba los pelotazos en partidos anteriores, es lo que a nosotros nos sorprendía Sí. y era excelente. Pero hoy por hoy sigue de esta manera y qué lindo ganarle a equipos que ya han descendido, Johnny. Nos vamos despidiendo, Mati. Así que le agradecemos muchísimo a toda la gente que siempre nos acompaña. Hoy estuvimos por YouTube. Agradecemos a toda la gente que fue dejando sus comentarios, que fue dejando su parecer sobre lo que estaba viendo en cancha. Y será hasta la próxima, Johnny. Asimismo, de corazón, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Y yo les digo, nos encontraremos el próximo viernes en la ciudad universitaria. ¿Por qué? Porque donde juega el Indio. El kiosco va a estar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.